Hola, ¿qué tal? Aquí la GR. El día de hoy continuaremos con el resumen de la novela El Noble Perezoso desde el capítulo 21 hasta el 30, espero lo disfruten. Capítulo 21, Recoger la espada. El aire cambió. Los futuros aprendices que han estado atrapados a un horario apretado durante 4 meses para construir la disciplina. Para ellos, era inimaginable que uno de ellos actuara así. Sin embargo, eso se rompió. Eso también, por Brett Lloyd, que siguió la guía mejor que nadie. Brett Lloyd pidiendo un duelo. Dijeron que podíamos batirnos libremente, pero esto ¿no va a crear problemas? Todos los niños se pusieron rígidos. Y sus miradas se volvieron lentamente hacia un lado. Fue en dirección al instructor Ahmed. ¿Qué haría él en tal situación? Esto no se puede deshacer. Pero hay que detenerlo. Ahmed y Karaka pensaron al mismo tiempo. La razón por la que se les dio tiempo libre a los aprendices fue para que se adaptaran gradualmente. Si los chicos se olvidan de eso y actúan así, estarían creando problemas. Esto es especialmente cierto para los niños con talento. Pero, sin embargo, los instructores no podían negarse rotundamente. Había dos razones. Los ojos de Brett Lloyd que parecían arder. Y la espada de Irene Pereira, que no se podía adivinar. Esos dos aspectos nublaban el juicio de los instructores. Fue entonces. Solo deja que lo hagan. Maestro de escuela. Ian, el maestro de escuela de Crono, que apareció en la sala, habló con una cálida sonrisa. Los niños se sobresaltaron y Ahmed se quedó perplejo. Sin embargo, Ian no era de los que cambian sus palabras. No pasa nada. Sé lo que les preocupa, pero a veces hay que hacer una excepción. Y este es uno de esos momentos. Miró a Brett. Mientras recuperaba la compostura, esperó con la cabeza gacha la respuesta. Pero Ian lo sabía. ¿Cómo es el chico que tiene delante? Podía saberlo sin siquiera hacer contacto visual. Para Brett, que siempre estuvo contenido, la tarea de hoy será excepcional. Tal vez una oportunidad para liberarse. Crono ayuda en el crecimiento del talento de los talentosos, y las reglas y los horarios existían para que los niños alcanzaran esa meta sin problemas. No había necesidad de proteger a un chico que quería crecer. Ian asintió, mirando a Brett Lloyd, y miró al otro lado. Y se rió. Todavía no puedo leerlo. Con el tiempo que llevaba en el colegio, debería ser totalmente normal que entendiera lo que pensaban los chicos. Sacudiendo la cabeza, Ian dijo el nombre del chico. Irene Pereira. Sí. El aprendiz Brett Lloyd te ha retado a un duelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Aceptarás? Irene se quedó en silencio. Toda la sala se volvió silenciosa. Cientos de ojos, incluidos los de los instructores y asistentes, se concentraron en una persona. Era una situación extraña para él. Pero no vaciló. Respondió. Lo aceptaré. No la pequeña espada. Lo que Irene sostenía era una espada real en su mano. Desde el misterioso sueño, el chico no había vacilado ni una sola vez al sostener una espada. Después de hablar, Irene miró a la otra persona. Y lentamente tomó una postura. Brett se estremeció. Sin retroceder, tomó un breve respiro y levantó su espada. Una espada larga bien equilibrada hecha de madera, y la admiración fluyó mientras tomaba posición. Aunque no era tan bueno como Ilya Lindsay, que provenía de una familia de espadachines, Brett también tenía un maravilloso linaje que no podía ser ignorado. Los niños se dieron cuenta de la diferencia que había entre ellos y los de mayor rango. Y ya predijeron el resultado del combate. Brett ganará. ¿Por qué un niño así quería batirse en duelo con Irene Pereira? No lo sabían. No podían evitar pensar así. A sus ojos, el tajo vertical de Irene no era nada extraordinario. Pero, no todos tenían el mismo pensamiento. Judith y los instructores seguían mirándolos sin hacer un juicio apresurado. En tales circunstancias, Ian habló con un rostro solemne. Vamos a realizar el duelo entre el aprendiz Brett Lloyd y Irene Pereira. Como observador, informo de antemano que si el duelo se vuelve peligroso, intervendremos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Respondieron los dos chicos al mismo tiempo. Ian asintió y señaló el inicio del duelo. Brett miró a Irene con ojos ardientes y Irene con sus habituales ojos fríos. Y al cabo de un rato, el resultado llegó mucho antes de lo que pensaban. Después de 2 horas de tiempo libre, el horario de los aprendices volvió a la normalidad. Los aprendices no tuvieron más remedio que volver a su apretada agenda. Naturalmente, el comienzo de un plan de estudios significaba una prueba. Al igual que Karaka hizo la prueba física en la admisión, los instructores observaron de cerca las habilidades de los aprendices. La postura, el espaciamiento, el movimiento, el juicio, la forma de caminar y varios otros factores. Todos ellos fueron evaluados y clasificados. Se dividieron en 4 grupos según niveles similares.
Ahmed, que lo había completado, se dirigió a los aprendices reunidos en la sala. Ilya Lindsay, Brett Lloyd, luego más aprendices pertenecen a la clase A y recibirán mi orientación. Los 10 primeros, incluyendo a Ilya, Brett y Judith. Ellos recibirán un entrenamiento mucho más intenso que los demás. Sin embargo, nadie parecía molesto. Más bien, se alegraron. El hecho de que se les haga sufrir significa que se reconoce su competencia. Se merecían aún más. Definitivamente me convertiré en un aprendiz oficial. Seguiré aguantando. Me convertiré en el mejor espadachín. Un magnífico orgullo llenaba los corazones de los estudiantes de la clase A. A continuación, Mark Woodruff, Alfred, Amey y Kitland. Los 35 que han sido llamados serán de la clase B. A partir de hoy estarán bajo la guía del nuevo instructor, Brandon Phillips. Aquí Brandon Phillips. Estoy deseando trabajar con ustedes. Me aseguraré de enseñar algo memorable. ¿Sí? Los futuros aprendices respondieron con alegría. Sus caras también eran brillantes. No tan brillantes como los de la clase A, pero aún así estaban contentos. Además, tenían la oportunidad de ascender en el escalafón según lo que aprendieran. Y es que los rangos nunca se quedaban quietos. Por eso, algunos de la clase B estaban más entusiasmados que los de la clase A. Maldita sea. ¿Soy de la clase C? Yo. ¿Hay algo mal? He aprobado primero en el examen intermedio. Por otro lado, los niños de la clase C parecían resentidos. Por supuesto, lo estaban. Se suponía que todos ellos eran talentosos y superdotados. Ahora lo sabían, algunos podían volar por encima de los que pueden saltar, y entre ellos, estaban los que pueden elevarse en el cielo. Rápidamente se dieron cuenta de que tenían que superar a los más altos. Solo podrían sobrevivir si seguían luchando. Enfadado. Deberías estarlo. Esfuérzate más. Esfuérzate tanto que tu cuerpo se rinda. Para conseguir las plazas como clase B ya, y la evaluación final, necesitas trabajar duro para convertirte en un aprendiz. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Endurece tu determinación. ¿Sí? Bien. Espero que todos puedan pasar a las clases superiores en el futuro. Hoy será un descanso y a partir de mañana comenzarán las clases formales. Karaka terminó el discurso con una sonrisa. Pero los niños no sonrieron. Maldita sea. Bien, vamos a ver. Nadie descansó. Todos los 50 niños de la clase C e inferior fueron al tren después de la cena. Incluso después de que se les dijera que no podían sostener una espada, no querían ir a sus habitaciones. Al ver eso, algunos de los chicos de menor rango de la clase B dirigieron su atención hacia ella. Se sentían inseguros. Por supuesto, la clase A y la clase B eran todas de alto rango, y no había manera de que los chicos de la clase B pudieran entrar de repente en la clase A. Lo que hizo que la tensión aumentara en toda la escuela. Al principio, como muy atrás de ellos, estaba un futuro aprendiz. ¿Qué? ¿La clase F solo tiene uno? ¿De qué sirve? ¿No se supone que solo hay 3 clases? Pero, por un tipo que no sabe más que una espada, la escuela decidió añadir otra clase. Bueno, debe ser. ¿Por qué diablos Brett lo desafió? ¿Quién sabe? El único de la clase F era Irene Pereira. Algunos niños lo cuestionaron. Lo que no pudieron entender es que Irene perdió el duelo terriblemente. Lo único que sabía era hacer un tajo vertical. Aparte de eso, realmente no sabía nada. Eso fue completamente inesperado, incluso para los instructores. Y se creó la clase F, y Rune Taral era el instructor. Tajo vertical. Y tajo diagonal. No sabes nada más que esos dos. Incluso lo básico. Lo siento. No hace falta que te disculpes. Nadie hace todo bien desde el principio. Y además es frustrante. Entre los niños de aquí, nunca ha habido un niño que fuera tan ignorante de una espada antes de ti. ¿Para qué estás aquí? HM. Rune Taral levantó su espada. La gran espada era más grande que Irene. Cuando el impulso se dispersó, se creó una sensación de pesadez. Abrió la boca de nuevo. Una pregunta. Tú, que has cogido una espada mucho más tarde que los demás, ¿qué tienes que hacer para alcanzarlos? Pensando por un momento, Irene respondió. ¿Esfuerzo? No. Talento. Warren. Rune Taral bajó su espada. Parecía que el viento se había cortado. El esfuerzo es importante. Como dijo Karaka, depende del individuo el esfuerzo que se ponga, un aprendiz de clase C podría convertirse en uno de clase B, y el de clase B en uno de clase A y así. Pero ese no es el caso para todos, especialmente para aquellos que están muy por detrás de los demás. Warren. Warren.
Siguió blandiendo la espada. Movimientos poderosos pero básicos, relativamente fáciles de aprender. Sin embargo, eso solo puede ser dicho por aquellos que han estado usando una gran espada durante mucho tiempo. Si fueran un principiante como Irene, no sabrían cuánto tiempo les llevaría. A él, Runeterral le dio una tarea difícil. Una semana. En una semana, aprende los fundamentos de la espada que acabo de mostrar. Si tienes éxito, te transferiré a la clase C inmediatamente. ¿Y si fracaso? Nada cambia. Permanecerás en la clase F y aprenderás el manejo de la espada. Sin embargo, Runeterral, que tomó un hueco, habló con una expresión seria. Si no tienes talento, sería mejor que dejaras la escuela por tu propio pie. Warren. La espada que se había colgado del hombro cayó al suelo. Y sus ojos miraron a los ojos del aprendiz. Irene Perreira no se desanimó. Como aceptó el duelo de Brett, también respondió aquí. Haré lo que pueda. Sigue trabajando duro como ya lo estás haciendo. Runeterral sonrió. La expresión seria que puso para asustar al chico desapareció, revelando su habitual rostro amable. Prometió enseñar a Irene lo mejor que pudiera, y Irene se comprometió a aprender. Pasó una semana. Runeterral, que estaba temporalmente a cargo de la clase F, regresó a la sala de recuperación. Irene también pasó de la clase F a la C. Capítulo 22, lo que ha cambiado. Habían pasado unos 20 días desde el duelo entre Irene Perreira y Brett Joy. Todavía hacía calor. Y los 100 futuros aprendices no se cansaban y seguían pasando cada día con un entrenamiento más intenso que nunca. Había varias razones. Era importante que por fin estuvieran aprendiendo la espada después de terminar la aburrida rutina de entrenamiento físico, y el hecho de que hubiera una diferencia de clase encendía un fuerte espíritu competitivo. Sin embargo, había una razón mucho más fundamental que esas dos, y era la habilidad de los instructores. Al pasar de una posición a otra, la fuerza debe recaer sobre los hombros. Seamos conscientes y arreglemos eso. Tu campo de visión es estrecho. Ten siempre en cuenta la distancia entre tú y tu compañero. Un buen movimiento requiere criterio, y solo es posible con la distancia adecuada. Manos y cuerpo, pies y pasos. Cuando se superponen eficazmente, la buena postura sale a relucir. No se trataba solo de habilidades de espadachín. Los instructores, incluido Ahmed, estaban realmente especializados en enseñar a los demás. Con su dilatada experiencia, consiguieron idear un plan de estudios eficaz y fiel a los fundamentos, y su guía flexible no se limitaba a eso. Sus agudos y amplios campos de visión vigilaban los movimientos de los aprendices, y siempre que se necesitaban correcciones y consejos, se los daban al aprendiz que los necesitaba. El contenido de la enseñanza era tan adecuado que hacía que todos los aprendices se preguntaran si habían sido instructores desde su nacimiento. La persona que me enseñó en mi casa era también un caballero bastante famoso. Totalmente diferente. Este es el espadachín de Crono. Si los instructores eran maestros veteranos, los futuros aprendices aprendían de los veteranos del campo. Esa era la verdad. Conocer a los instructores de Crono era el mayor impacto y sorpresa para todos los espadachines. Por eso todos estaban desesperados por entrar en Crono. Durante la clase, se concentraban en los aprendices, y por la noche, los aprendices seguían practicando con sus amigos y a veces solos. Era como si se hubieran reunido las 100 personas más trabajadoras del continente. Sin embargo, hubo una persona que no tuvo más remedio que destacar como una molestia. Ese es en serio el mismo. Eso es tóxico. Viendo a Irene Perreira blandir en silencio su espada en una esquina de la sala, algunos de los aprendices hablaron. Las palabras no podían expresar lo sorprendente de su trabajo. Incluso a la palabra raro le faltaría algo, pero si había que usar una palabra para describirlo, entonces la palabra bizarro era la más apropiada. Ninguna emoción de ningún tipo. Ningún cambio en su comportamiento. Como una marioneta de un cuento, Irene Perreira realizaba cada día las tareas establecidas sin la menor emoción. Los aprendices que lo observaban sentían una presión desconocida. Puede que acabe participando activamente en la evaluación final. No sé cómo, pero nos alcanzó en unos meses, francamente, es increíble. Por supuesto, los sentimientos eran mínimos. Por muy inhumano que pareciera, seguía luchando. Una semana con Runeterral no era una cantidad mágica de tiempo. Era simplemente un tiempo para que se verificara el requisito mínimo de calificación. Irene también lo sabía. Nada ha cambiado. Antes de entrar en la escuela, enseguida y ahora, seguía corriendo con retraso. Sin embargo, al no sentirse frustrado por eso, era el mismo de siempre. Irene era capaz de manejar la espada. Oh, ¿ahora te pareces un poco a un caballero? ¿Quieres que esta noona te enseñe un truco?
Ya soy bueno. Espera. ¿Ahora me rechazas? ¿Una clase C? ¿A Judith Nim que está clasificada en la cima de la clase A? ¿Cómo puedes? ¿Eh? Ah. Yo. Ya. Ya. Di algo. Mira, no estoy tratando de molestarte, realmente estoy tratando de enseñarte, ¿de acuerdo? Así podremos cerrar la brecha. Nada había cambiado, salvo que Judith, que antes lo ignoraba y se mostraba hostil con él durante 4 meses, había pedido la reconciliación y había ido más allá. El chico bajó su espada y miró a lo lejos. Vio a la chica de pelo plateado que blandía una espada con el rostro frío. Al mirarla, que manejaba una espada de alto nivel incomparable a la suya, Irene no sintió celos ni envidia. ¿Y qué, de repente? ¿Perdiste tu fuerza porque seguí hablando a tu lado? No. ¿De lo que hablabas, puedes enseñármelo en otro momento? Irene negó con la cabeza y habló mirando a Judith. Levantando de nuevo su espada, sin parecer diferente, volvió a entrenar. Otro día pasó en crono. Había pasado un mes desde que la evaluación intermedia había terminado. Mientras tanto, la distancia entre los aprendices se redujo. Era habitual ver a la gente charlando juntos a la hora de comer o durante las autoclases. La situación era completamente diferente a la del pasado, donde solo se percibía tensión y asfixia. Esto se debía a que el plan de estudios había cambiado del entrenamiento físico a las espadas. Una espada es un arma, y las armas son herramientas destinadas a ser utilizadas en guerras o batallas. En otras palabras, la esgrima era algo que requería que quien manejara una espada encontrara un oponente. De hecho, después de la cena, los aprendices solían competir entre sí, y los instructores lo fomentaban bajo la premisa de que los asistentes estaban presentes. Era natural. La práctica era importante para que uno puliera sus habilidades. Oye. Vamos. Sí. Incluso Irene Perreira, un solitario durante todo el ingreso, encontró una amiga llamada Judith, por no hablar de algunas otras. Sin embargo, hubo una excepción. Ilia Lindsay siguió practicando sola. Y es que la diferencia entre ella y los demás chicos seguía siendo la misma. ¿Es tan grande la espada de la familia Lindsay? Sí. Al igual que Crono, están clasificados entre los 10 mejores del continente. ¿Qué? Entonces, ¿por qué tuvo que venir hasta aquí y unirse aquí? Maldita sea, tengo envidia. Si tan solo hubiera nacido en la familia Lindsay, eran de orígenes diferentes. Ella nació en una familia prestigiosa que era conocida por ser la mejor, sin embargo, eligió entrar en una escuela. Es alguien que pasó toda su infancia mejor que nadie, recibiendo el mayor apoyo y bajo los mejores profesores. Sin embargo, no solo el nombre de la familia, ella era superior en sus habilidades también. Genial. Fue un movimiento impecable. Gracias, señor. Una locura, realmente. Un talento abrumador, que incluso los aprendices de clase A y el instructor Ahmed reconocieron. Esa era la segunda diferencia entre Ilia y los demás. Ella seguía siendo la misma sin importar lo fuerte que fuera. Frente a la chica de pelo plateado de la familia Lindsay, todos los demás eran como una luciérnaga frente al sol. Sin embargo, había otra gran diferencia. Ella no planeaba convertirse en una aprendiz oficial de Crono. Por supuesto, nadie lo sabía. Al menos, ningún futuro aprendiz lo sabía. Sin embargo, era algo que se podía sentir sin decirlo. Los niños solo se sintieron un poco incómodos con la actitud de Ilia. Eso pronto llevó a sentimientos incómodos. No había nadie que mostrara su amabilidad. Al igual que los seguidores de Brett, las personas que intentaban acercarse a Ilia por su apellido solo cotilleaban sobre ella ahora que habían pasado 5 meses. ¿Va a entrenar hoy en secreto? Por supuesto. ¿Por qué iba a mostrar la espada de su familia a gente humilde como nosotros? Entonces debería haberse quedado allí, ¿por qué venir aquí? Sí. Supongo que solo quiere sentirse superior. Ella es realmente un infierno de una persona. Lo sé. Después de la cena, algunos aprendices hablaron mientras miraban a Ilia, que era diferente a los otros chicos. La chica de pelo plateado lo oyó. Por supuesto, no era solo en la escuela. Tenía el cuerpo y los sentidos más desarrollados, por lo que era consciente de los cotilleos que los demás hacían sobre ella. Incluso sabía que la mayoría de las personas que cotilleaban sobre ella eran las que pretendían acercarse a ella. No es nada para molestarse. Ella ya lo sabía. Así es la gente. Sin conocer el pasado, el presente o el futuro, esperan cosas y se decepcionan. No había necesidad de sentirse herida por sus palabras. Todo lo que tenía que hacer era pasar el día tan satisfactorio como ayer. Así que, como en la evaluación intermedia, ella llegará a la cima en la evaluación final. Eso era todo.
Pensando en ello, Ilia exhaló mientras recogía la espada. Era el momento en el que estaba a punto de desplegar la espada de su familia en un lugar tranquilo en el que no hubiera ningún aprendiz ni asistente. Crujido. El sonido de alguien pisando las hojas caídas al suelo. Los ojos de Ilia se entrecerraron. Si había algo de cierto en las habladurías, era que ella nunca mostraba su espada ni su práctica a los demás. Tal vez fuera por el espacio de la sala, que era estrecho. No quería entrenar en un lugar donde hubiera demasiada gente. Exudando presión, se acercó. Warren. No era solo para tratar de asustar a la persona. Como Ahmed en los primeros días de la admisión, la presión que ella estaba exudando era tremenda. No estaba al nivel del poder físico, pero lograr romper el corazón de alguien a la edad de 12 años era increíble. Sin embargo, el que se acercaba no se detenía. La chica frunció el ceño. Warren. La presión que liberaba crecía. Ni siquiera eso los detuvo, así que la concentró en el aprendiz que caminaba. Eso sería impactante. Incluso Ahmed tendría una expresión de admiración si la viera hacer eso, incluso Karaka o Ian también. Sin embargo, no lo hicieron. Viendo que el aprendiz se acercaba cada vez más, Ilia finalmente aumentó la presión. En realidad, ella sabía que ningún aprendiz se detendría de esa manera. ¿Por qué? Una pregunta tan extraña. Todos los 100 aprendices darían la misma respuesta. Romper el corazón de alguien con la presión es imposible. Eso era algo de lo que estaban seguros. ¿Qué asunto tienes? Preguntó Ilia con su cara habitual. No, sus palabras eran mucho más frías. Y es que ella no lo sabía. Lo primero que le dio el aprendiz Irene Pereira no fue la respuesta. Sacó algo del bolsillo y le tendió la mano a Ilia. Capítulo 23. Ilia Lindsay tenía una expresión de duda en su rostro. Irene, que nunca se había acercado a ella desde la evaluación de los parciales, vino a buscarla. Ella no entendía por qué había venido. Por si fuera poco, el tipo le tendió la mano. ¿Qué? ¿Pulsera? Y. Una carta y un regalo. Una respuesta tardía salió de la boca del chico. Su rostro no era diferente al de las chicas. Sin expresión. Pero Ilia no sintió que sus acciones fueran frías. Más bien, a diferencia de su habitual aspecto seco, se sentía más humano. Sin embargo, Ilia no estaba en una situación en la que pudiera prestar atención. Disimulando su vergüenza, habló con un tono frío. ¿Regalo? ¿Y una carta? ¿Qué es todo esto tan repentino? ¿Es repentino? Explica esto. ¿Qué estás pensando al darme todo esto? Ilia no podía entender. En cierto modo, era como romper su relación, dándole un regalo después de la última conversación. Y una carta también. Naturalmente, su tono se volvió más agudo y frío. Sin embargo, a Irene no le afectó. Por el contrario, continuó hablando con voz tranquila. Tengo una hermana menor. ¿Qué? Ilia se sorprendió por sus repentinas palabras. ¿De qué demonios estaba hablando? A pesar de sus preguntas, Irene siguió hablando. Se le da mal tratar con la gente. Expresar sus sentimientos y compartir sus pensamientos con los demás. Así que ha habido bastantes peleas y malentendidos, pero cuando me despierte al día siguiente, siempre habrá una carta junto a mi cama. Junto con un regalo. La manera de reconciliarse de su hermano menor, y mientras miraba a los ojos de Ilia, dijo todo eso. Mientras Ilia miraba a los ojos de Irene, la conversación continuó. Ya sabes que a mí tampoco se me dan muy bien conversar. Me pierdo en lo que hay que decir, y mis palabras no son organizadas, hablar es simplemente difícil para mí. Aún así, me tomé un tiempo para escribir y me salió bien. Creo que entiendo por qué mi hermana menor prefiere las cartas. ¿Crees que te volveré a ayudar por haber hecho esto? Preguntó Ilia, más fría que antes. Lo preguntó sin saber siquiera por qué actuaba. Sus palabras fueron mucho más duras. Por supuesto, a Irene no le importó. Más bien, con una ligera sonrisa en su rostro, le entregó la carta y el regalo diciendo. Aún así, está bien. Con esas palabras, Irene Pereira se fue. Es como si realmente no le importara que ella le ayudara a entrenar. Ilia Lindsay se quedó quieta durante un rato. Luego, mirando la carta que el chico le entregó y el brazalete en forma de flor, dejó su arma en el armero. Y caminó. ¿Qué? Lindsay. ¿Ya está regresando? ¿Ya? ¿Por qué? Algunas personas que estaban descansando porque no se sentían bien se sorprendieron. Sorprendentemente, Ilia Lindsay, que nunca había faltado al entrenamiento, se estaba alejando. Porque ella, que era la más fuerte de la escuela, era como Irene, que nunca dejaba de entrenar. Pero naturalmente, a ella no le importaban sus palabras. No, ella no podía. Esta vez, los sonidos ni siquiera llegaron a sus oídos.
Ella simplemente caminó y entró en su habitación. Y leyó la carta del chico. Una y otra vez. No me siento bien. El contenido no importaba. Pero ella entendió que sus acciones en el pasado debían estar mal. Aún así, no se arrepentía de haber actuado así. Pero a pesar de todo eso, Irene quería reconciliarse. Pero extrañamente, el simple contenido de la carta era difícil de soportar. Este regalo. Ilia miró el brazalete sobre su escritorio. Una pulsera de plata. Nada llamativo, pero era algo que tenía un aura extraña y era precioso. Probablemente se puso en contacto con su familia y les pidió que se lo enviaran. Pero eso no importaba. Lo que estaba grabado en el brazalete, llamado Adonis, le recordaba algo que sucedió en el pasado. Uf. Un suspiro caliente escapó de su boca. Sabía que tenía que ser una coincidencia. Ese tipo, el llamado noble vago, el príncipe perezoso, no tenía forma de conocer sus circunstancias. No, no era como saber que estaba mal, pero estaba molesta. Incapaz de soportar. Se quedó en su habitación durante mucho tiempo. Pasaron unos minutos. Y luego pasaron horas. Incluso después de eso, Ilia Lindsay mantuvo la misma postura de pie, que era difícil de mantener para la mayoría de los espadachines. Y finalmente se dio cuenta. ¿De dónde venía su ira? Murmuró para sí misma. Fui yo. Irene Perreira había sido el mismo que conoció. Sus sentimientos, su comportamiento y su actitud hacia ella. Lo que cambió fue ella. Asintiendo con la cabeza, se fue a la cama, a pesar de no haber podido dormir en toda la noche. El amanecer era luminoso. No, no era correcto llamarlo brillante. Eran un poco más de las 4 de la mañana, y el cielo estaba todavía oscuro, ya que el verano había pasado. Sin embargo, a pesar de la hora temprana, había niños en el salón principal. El número superaba la veintena. Gracias a su mayor resistencia, a la eficaz magia de recuperación y al espíritu competitivo de los aprendices, los niños podían entrenar durante más tiempo. Y Irene Perreira era uno de ellos. Continuó su entrenamiento temprano incluso en pleno verano, cuando la mayoría de los chicos estaban agotados. No fue porque haya cambiado. Simplemente no tenía una razón para ser perezoso. Wop. Desde la mañana. No tengo fuerzas, ¿tú? Estoy bien. Es interesante. Nunca la vi dormir en la clase de artes liberales. ¿Crees que duerme por la noche? No es así. Judith estaba cerca de él. Ver a la chica con una expresión somnolienta pero que seguía usando su espada mejor que los demás hizo que los aprendices a su alrededor se volvieran envidiosos. Aunque no recibía la guía de una familia prestigiosa, podía situarse entre las 3 mejores de la escuela. Tenía talento, lo que provocaba la envidia de todos. Sin embargo, las miradas no se centraban solo en ella. Más bien, cada vez más niños se centraban en Irene Perreira, que estaba a su lado. Estoy celoso. Solo si yo también tengo la oportunidad de entrenar con Judith. No, no solo Judith, cualquiera de la clase A está bien. Maldita sea. Debería haber entablado una amistad con los de mayor rango. Sí. La mayoría de los aprendices en la sala de la espada estaban celosos de la amistad que construyó con Judith, pero no del propio Irene. Solo cuando hay un oponente adecuado sale a relucir el verdadero poder de un espadachín, por lo que era importante tener un buen compañero. No otra es la razón por la que tantos espadachines errantes del continente buscaban a personas más fuertes que ellos para pedirles que hicieran de sparring. En ese sentido, era molesto que Irene, de clase C y ni siquiera de clase B, consiguiera monopolizar a Judith. Por supuesto, a pesar de eso, a ningún aprendiz se le ocurrió acercarse a ella. Porque la pelirroja tenía una actitud beligerante. Si no fuera por lo ocurrido en la evaluación intermedia, todos estaban seguros de que Judith nunca se habría llevado bien con Irene. Así que los niños apartaron la cabeza de los dos. Sin embargo, al poco tiempo, sus miradas volvieron a dirigirse a Irene Perreira. Fue porque Ilia Lindsay, de la familia Lindsay, se le acercó de repente. ¿Qué pasa ahora? ¿De repente? ¿Por qué viene a la sala de la espada? ¿Vino porque tenía algo que decirle a Irene? ¿Se ha agravado su relación? Ilia Lindsay era reacia a mostrar el arte de la espada de su familia a los demás. Por esa razón, su entrenamiento se realizaba en otro lugar, donde no había mucha gente. Pero ahora, por primera vez en el autoentrenamiento, alguien que nunca había pisado la sala de la espada se dirigía hacia Irene Perreira, que parecía distante en los últimos días. ¿Eh? ¿Qué? Sin embargo, el comportamiento de la chica de pelo plateado era diferente. Se acercó bastante a Irene, y este se fijó en ella, pero entonces los dos empezaron a mirarse fijamente a los ojos durante un segundo. Eso fue todo. Después de eso, ella abandonó el salón como si no hubiera pasado nada.
Judith, que la observaba, preguntó con cara de desconcierto. ¿Qué ha sido eso? Irene no contestó. Era porque él tampoco lo sabía, como los demás. Sin embargo, lo vio. Al darse la vuelta, la muñeca izquierda de Ilya sostenía la pulsera que él le había regalado. Me alegro. No hubo conversación. Y las expresiones eran las mismas, al ver que su sinceridad había sido aceptada. La boca de Irene se formó en una leve sonrisa. ¿Y ahora qué? Acabas de sonreír. ¿Lo hice? ¿Qué lo hice? ¿Qué está pasando? No es gran cosa. Ustedes son muy graciosos. De repente viene y te mira, luego se va, y el otro que la vio de repente rompe a sonreír. ¿Qué demonios pasa por tu cabeza? Judith miró a Irene todo el tiempo. Su intención era deducir lo que había pasado entre los dos a través de su expresión. La hizo preguntar abiertamente, a pesar de no obtener una respuesta adecuada. Sin embargo, la expresión del chico desapareció en un instante y luego volvió a la original. Entender cualquier cosa parecía poco razonable. Finalmente, la chica gimió mientras levantaba su espada. Una mañana molesta. Pero entonces, otra persona se acercó a Irene Perreira. Esta vez, la curiosidad aumentó para los aprendices y Judith también. Ella murmuró. ¿Brett? Irene Perreira. Brett se puso delante de Irene y pronunció su nombre. Era diferente a Ilya. Cualquiera podría decir con seguridad que había un propósito. Al ver que el noble perezoso acaparaba la atención de todos los de alto rango, los aprendices comenzaron a pensar en varias razones. ¿Qué día es? ¿Por qué Brett ahora? ¿Quiere batirse en duelo otra vez? No, no es un duelo, tal vez un sparring. No. No puede ser. Sí. No puede ser eso. Irene Perreira había sufrido una derrota unilateral la última vez. Brett Joyce sabía mejor que nadie que en solo un mes de entrenamiento, nada habría cambiado. Entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Por qué razón tenía que acercarse a Irene y hablar con él a primera hora de la mañana? ¿Qué pasa? Vamos a comunicarnos más en el futuro. ¿Qué significa eso? Como he dicho, literalmente. Al igual que Judith y tú, quiero que nos comuniquemos más para que llenemos las lagunas del otro, en el manejo de la espada. Una propuesta chocante de un aprendiz de alto rango al más bajo. Los niños de la sala miraron a Brett Joyce con ojos sorprendidos, igual que cuando pidió el duelo. ¿Está hablando en serio ahora? Capítulo 24, Nuevo cambio. Una petición impactante. Todo el mundo pensaba eso. Judith no era una excepción. No, ella estaba segura mientras estaba de pie cerca de Irene Perreira. Brett Joyce no tenía nada que ganar con su petición. Brett, es un tipo desagradable de cabeza alta, pero sus habilidades con la espada no pueden ser ignoradas. Cuando un aprendiz de clase A le pide a un aprendiz de clase B que compita, la clase A ganaría en la mayoría de los casos. Sin embargo, eso no significa que la clase A sea superior en todos los aspectos. Si hay 10 aspectos comunes en cada clase, la clase A tiene ventaja en 8, 9 aspectos, pero la clase B tiene buenos puntos en 1 o 2 aspectos. Pero ese no es el caso de Brett y Irene. 10 a 10, 100 a 100. Brett tiene la ventaja. Por supuesto, Irene no carecía de ventajas. El tajo vertical que desplegó era mucho mejor que los de mayor rango. En particular, la espada que desplegó justo antes del duelo con Brett Joyce fue tan asombrosa que aún permanece vívida en la mente de Judith. Pero eso fue todo. Solo ese momento fue especial. Después de eso, ningún otro movimiento de Irene le pareció tan impresionante. Por eso sentía curiosidad. ¿Qué tenía de especial aquel noble de pelo azul que hizo la petición a Irene Perreira? Por supuesto, ella no podía preguntar abiertamente. Porque incluso odiaba la idea de hablar con Brett. Irene, que permanecía inexpresivo junto a Judith, preguntó. Me parece bien, pero ¿y tú? ¿Qué quieres decir? Bueno, tú eres mucho mejor que yo. La diferencia es enorme. Para poder apoyarnos mutuamente, tengo que ser mejor que tú en al menos una cosa. Irene soltó las palabras. Sin embargo, se entendió el significado, y los aprendices cercanos que estaban escuchando la conversación asintieron con la cabeza. Era cierto. Si lo sabía, lo correcto sería rechazar la oferta. Incluso Judith asintió. Pero no Brett, que ofreció la propuesta. Con el ceño fruncido, habló. Irene Perreira, permíteme darte un consejo. ¿Eh? No te rebajes más. Rebajarme. Literalmente. Significa que te sientas orgulloso de ser un noble, habla con orgullo y actúa con orgullo. Los ojos de Brett ardían. Estaba frustrado y un poco enfadado también. Irene no podía entender por qué el chico que tenía delante hacía eso. Sin embargo, ni siquiera Brett podía entender a Irene.
Naciste en la familia Perreira, la sangre de la nobleza. Naciste con el derecho de dirigir a los demás. Y cuando entraste en la escuela, te esforzaste más que nadie y eso se notó en la evaluación intermedia. Eso significa que tienes la capacidad de cumplir con tus deberes y responsabilidades de noble con una fuerte voluntad. Si tuviste la suerte de nacer en la sangre noble, los rumores se propagan, un príncipe perezoso que no hace ninguna aparición ni se esfuerza durante 10 años, un tipo que disfruta de sus derechos y no cumple con sus deberes. Sin confianza, no importa si vives con la cabeza agachada ante todos, ya sean plebeyos o esclavos. Pero, tras un largo discurso, Brett tomó aire y habló con más fuerza que antes. En mi opinión, estás mostrando acciones y habilidades que te hacen digno de ser un noble. Así que es hora de que muestres tu lado correcto a todo el mundo. Como yo. Irene no respondió durante mucho tiempo. No había nada más que pudiera hacer. Toda su vida fue despreciado como el noble perezoso. Sabían que no solo las familias nobles, sino incluso los lugareños y las criadas hablaban a menudo de él. Sin embargo, nunca pudo refutar porque era el tipo de persona que merecía ser tratada así. Para él, las palabras arrogantes pero directas de Brett, que parecían honestas hasta la médula, tuvieron una profunda resonancia. Ah, sí. Esto es un noble golpeando el trasero de otro noble. Pero no todos pensaban lo mismo sobre el consejo de Brett. Judith era una de ellas, una plebeya. Parecía que iba a vomitar en cualquier momento, mientras miraba a Brett, habló. No hables con rodeos. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué quieres decir? Lo dices porque sabes que Irene es mejor que tú al menos en un aspecto. ¿Cuál es? Dímelo a mí también. Supongo que eres tonta. Has estado junto a él durante todo este tiempo. ¿Qué? ¿Bastardo? Eso espera. Judith. Nervioso, Irene Perreira detuvo a la chica pelirroja que estaba a punto de precipitarse en la pelea. Afortunadamente, ella no se movió. En cambio, se quedó mirando al noble como si fuera a matarlo. Brett resopló. Sin embargo, no dudó. Miró al frente y habló con una expresión seria. Concentración. ¿Concentración? Sí, concentración. Wake. Brett Lloyd levantó la espada que sostenía y adoptó una postura. Los ojos de los aprendices se centraron en él. Judith frunció el ceño, aún más, al ver el noble acto. Brett blandió su espada. Un limpio corte vertical. Continuó hablando, actuando sin temblar. Tengo una preocupación después de la evaluación intermedia. Wake. Creo que Irene y yo trabajamos la misma cantidad de tiempo y ponemos el mismo esfuerzo. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia de poder? Wake. Honestamente, no puedo entender esto. Por supuesto, has trabajado un poco más que yo, pero, no debería haber mucha diferencia en términos de tiempo. Es extraño. Al escuchar esas palabras, algunos aprendices asintieron con la cabeza. Ellos también pensaron que era extraño. Aunque Irene Perreira es un gran trabajador, el tiempo era limitado. Es imposible trabajar casi todos los días en el mismo horario. Así que, ahora que los esfuerzos de Irene daban sus frutos, se veía que los esfuerzos de los demás se desvanecían. Pero Brett tenía una idea diferente. No es extraño. Es totalmente natural. Este tipo no perdió la concentración desde el principio hasta el final del entrenamiento. Wayne. He perdido. A veces no me concentro satisfactoriamente, es solo por unos minutos, pero aún así. Wake. Algunos días no me siento bien. Algunos días el clima es demasiado caluroso para mí. Algunos días, a causa de la sobrecarga de trabajo en clase, acabo agotado y otros días simplemente soy perezoso. Wake. Pierdo la concentración. Aún así, me consolé. La próxima vez lo haré mejor. Haciendo eso, reconocí que había trabajado bastante. La espada de Brett Lloyd cambió. Para ser precisos, fue incómodo. La espada limpia por primera vez se balanceó desde el punto de golpeo. Era como si se aferrara a la fuerza a la espada a pesar de perder la concentración. Por eso he perdido. Con esas palabras, Brett retiró su espada. De repente, se hizo un silencio asfixiante. Casi todos los aprendices miraban hacia atrás. El hijo mayor de la familia Lloyd, que los miraba, preguntó a Irene. Bueno. ¿Cómo eres capaz de mantener la concentración durante todo el día? Con la pregunta, muchos ojos miraron a Irene, que estaba desconcertado. La razón por la que era capaz de trabajar duro con un nivel de concentración tan alto era por el sueño. Eso era todo. Sin embargo, era algo de lo que no quería hablar, y aunque lo hiciera, no ayudaría a Brett. Así que lo que decidió decir fue.
Simplemente, yo tampoco lo sé. Bueno, pensé que eso sería todo. Los genios dicen todos lo mismo. Solo que, no lo sé. Palabras como esa. No, no soy un genio, ¿qué? Eres un genio. Un genio cuando se trata de trabajar duro. ¿Es normal que alguien que trabaja duro durante más de 10 horas al día no pierda la concentración? Eso nunca ocurriría. Brett suspiró mientras negaba con la cabeza. Y entonces volvió a coger la espada. Completamente diferente a la mostrada hace un rato, la espada de Cronos. Irene Perreira, que lo observaba, pudo entender que los movimientos que Brett le mostraba eran las partes con las que Irene luchaba. Tu equilibrio se tambalea siempre en esta parte. Es mejor moverse con un centro de gravedad más bajo. Tus manos se mueven demasiado rápido. Tienes que lanzarlas a la vez en línea con los pies y el cuerpo para que el movimiento no salga mal y consigas un estiramiento adecuado. No hay necesidad de apresurarse. Sí, gracias. Gracias. Después de realizar 5 movimientos al instante, Brett añadió una explicación fácil de entender. Al verlo así, Irene expresó su gratitud. Pero le costó dar las gracias. Pero, ¿no hay nada que pueda decirte? No es necesario. Piensa en esto como una inversión para el futuro. ¿Inversión? Sí. Ya sea una forma de aumentar la concentración, la que mostraste antes, esa extraña habilidad con la espada o cualquier otra cosa. Cuando puedas materializar los pensamientos, házmelo saber, será entonces cuando puedas pagarme. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo haré. Brett no escuchó la respuesta de Irene y se dio la vuelta. Brett no se dirigió a su lugar de entrenamiento original. Se acercó a Judith, que tenía una expresión hosca. Quiero comunicarme contigo en el futuro. ¿Ja? ¿Conmigo? ¿Me estás tomando el pelo? No lo hago. Seguro que hablas mucho. Judith soltó un quejido. Odiaba a los nobles y odiaba aún más a los tipos como Brett, que se hacían los poderosos. No tenía intención de hacer nada con ese tipo, ni de dar consejos ni de entrenar. Pero entonces, Brett dijo algo inesperado. Eres creativa. ¿Eh? Comparado conmigo, que solo estoy acostumbrado a la espada de mi familia, tú eres más liberal a la hora de afrontar las situaciones y a menudo haces intentos inesperados cuando atacas. Eso es algo que me falta ahora mismo. ¿Ahora qué? Los ojos de Judith centellearon. Su tono era severo, pero fuera lo que fuera, Brett la estaba alabando. Teniendo en cuenta el hecho de que estaba actuando como un antagonista a pesar de ser una gallina, la situación en sí era incómoda. Sin embargo, el noble de pelo azul tenía una expresión como si no tuviera intención de retractarse de sus palabras. Por supuesto, tanto como lo que yo gane de ti, estoy seguro de que tú también ganarás algo de mí. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ser más amable en el futuro? No lo necesito, piérdete. Bien. Pensé que dirías eso. Con esas palabras, Brett Lloyd se alejó. Los niños que lo observaban volvieron a hacer sus cosas, y Judith pateó el suelo, sin que le gustara lo sucedido. Irene Perreira se quedó quieto, reflexionando sobre lo que había dicho Brett. Y el hombre, que había estado observando en secreto a los niños, incluido Brett, sonrió mientras salía de la sala. Uf. A última hora de la noche, Irene se acostó en su cama. Las palabras de Brett permanecieron en su mente todo el tiempo. La concentración, es definitivamente algo. La cantidad de esfuerzo no podía aumentar más. Incluso en este momento, él todavía estaba tratando de empujar su cuerpo. Sabía que no podía desarrollar talentos que no tenía. Si tal cosa fuera posible, el mundo estaría lleno de genios. Sin embargo, aumentar la concentración parecía más plausible. Si se aumentaba la concentración del esfuerzo, los resultados podrían alcanzarse más rápidamente. Uf. Irene suspiró una vez más. Aunque parecía mejor, no era una tarea fácil. No había manera de que pudiera mejorar su concentración porque es bueno en eso. Su concentración era por el sueño. ¿Cómo puedo mejorar mi concentración? La cabeza del chico estaba llena de pensamientos. Pero por el momento, se quedó dormido. Aunque se recuperaba cada día, Irene seguía un horario más difícil. Contemplar tumbado en la cama no parecía lo más adecuado. Después de un rato, el chico se dio cuenta. El sueño que tenía cada día cambió. Capítulo 25. Sueño. Fenómeno mental que se produce durante el sueño y que permite ver, oír y sentir diversos objetos como si la conciencia estuviera despierta. Por supuesto, la mayoría de los sueños no siguen el sentido común. De caminar por un bosque, el fondo cambia repentinamente a un desierto y el sudor en un clima caluroso cambia repentinamente a la congelación en invierno.
El flujo de los acontecimientos está desordenado, y los personajes no tienen ninguna conexión. Por eso la mayoría de la gente piensa que los sueños están fuera de la realidad. Piensan que los sueños son cosas que no tienen sentido. Sin embargo, Irene era diferente. Empezó. El chico que había empezado a soñar sintió que el escenario cambiaba. El patio que no es ni estrecho ni ancho, las hierbas que crecen en él, el muro que lo rodea, el cielo azul y las nubes blancas. Y en medio de todo eso, un hombre desconocido levantó en silencio su espada. Todo era igual. Ese día, el anterior y hoy. Ya habían pasado 6 meses desde que Irene Perreira empezó a tener el mismo sueño. El sueño nunca terminaba. El niño poseía el cuerpo del hombre y entrenaba, constantemente blandiendo la espada. Y esos recuerdos continúan incluso después de despertar, afectando su cuerpo y su mente. Fue todo por el sueño que mi yo perezoso se convirtió en este. Fue cuando el noble perezoso pensó eso mientras vivía el mismo sueño de siempre. Fue extraño. Para ser precisos, algo cambió. Al empezar, Irene no era Irene. Era el hombre desconocido que blandía su espada sin parar desde la mañana hasta la noche, y su conciencia se hundía en las profundidades. Pero no fue así. Fue capaz de mantener su ego a pesar de no despertar del sueño. ¿Cómo es posible? Podría ser posible si tuviera conciencia, y no fuera capaz de moverse en el sueño. Como siempre, el hombre despejó su respiración y levantó su espada, blandiéndola. Wick. Irene se sorprendió. Las sensaciones del cuerpo del hombre eran demasiado vívidas. Nunca antes había sido así. Aunque era una imagen lo suficientemente fuerte como para afectar a la realidad, un sueño era un sueño. Lo que el chico sintió fue un recuerdo borroso y nebuloso, como si caminara en un amanecer nebuloso. Después de ser arrastrado por los recuerdos, no se podía captar nada, excepto las emociones. Pero ese no parecía ser el caso actual. Wick. Empuñando la pesada espada. Como resultado, la presión fue puesta en cada parte del cuerpo. Incluso se podía sentir la tensión y relajación de los músculos, los latidos del corazón, la liberación de calor del cuerpo y la respiración. Pasó mucho tiempo en el mismo estado. Wick. Repetir, repetir y repetir. Una persona normal caería con un par de balanceos tan fuertes. Incluso si no se balanceaba. El hombre hizo todo lo posible en cada momento. Fue un momento difícil con dolor en todas partes. Los sentimientos del hombre que tenía la fuerza del acero se transmitían a Irene Perreira. Sin embargo, en lo que el chico se concentró no fue en el dolor de su cuerpo. Era, sorprendentemente, la delicada concentración del hombre que estaba perfectamente controlado. Increíble. La acción de levantar la espada hacia arriba y bajarla verticalmente u oblicuamente. En cierto modo, parecía una simple acción realizada por un niño de 5 años para divertirse. Sin embargo, no lo era. Por muy rudimentario que pareciera el movimiento, se requería un alto nivel de habilidad para que se ejecutara perfectamente. Respiración refinada. Centro estable. Equilibrio perfecto. El movimiento perfecto de músculos, ligamentos y articulaciones lo hacía posible. El manejo de la espada de este hombre lo contenía todo, y era su concentración la que lo hacía posible. Naturalmente, era mucho mejor que la mejor versión que Irene Perreira podía mostrar. Como si se hubiera convertido en el hombre del campo, la imagen del muchacho se volvió vaga, y lo único que sintió fueron los sentidos del hombre. Sin embargo, no duró mucho tiempo. Me he despertado. Irene, que se despertó del sueño, murmuró. No había dormido mucho tiempo. ¿Habrá sido alrededor de 3 horas? Estaba oscuro afuera. Lo que significa que aún no eran las 4 de la mañana. Por supuesto, todavía no había dolor físico. La ficha mágica de recuperación, que estaba colgada sobre la cama, les ayudaba a recuperarse de los dolores y a hacer que los aprendices sintieran la máxima eficacia con el menor tiempo de sueño. Irene nunca había pensado en dormir después de despertarse. Hoy era diferente. Aunque se obligaba a dormir, era porque quería volver a experimentar aquello. Pero no podía. Esos sueños misteriosos no podían soñarse varias veces en el mismo día. No, ni siquiera era capaz de dormir. Era porque el cuerpo de Irene había cambiado. Al final, decidió lo que había que hacer. El chico se levantó y se dirigió a la sala de las espadas. Pasó un día, una semana y un mes. El sueño de Irene Perreira siguió cambiando. Se volvió más vívido y más cercano a la realidad. Todos sus sentidos, incluyendo la vista, el oído y el tacto, se agudizaron. Era como si Irene se hubiera teletransportado a otro mundo en el momento de dormir. Gracias a eso, el chico pudo sumergirse en la habilidad de espadachín del hombre en sus sueños.
Era como si se pudiera sentir su cuerpo, en perfecto control con una alta concentración que hacía que cada movimiento fuera preciso. Los cambios en los sueños, por supuesto, tenían un impacto significativo en la realidad también. Kai, ahora voy a mostrarte un movimiento que es una combinación de la cuarta y 6 técnicas básicas de la espada Crono. Es una habilidad muy útil para esquivar un ataque. Déjame mostrarte esto de nuevo. Látigo. 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 Movimientos suaves como el agua. La palabra básico era complicada. Al menos, ese era el caso de los aprendices de la clase C. La mayoría de los chicos estaban disgustados. Sin embargo, Irene era diferente. Sus ojos estaban muy abiertos mientras miraba los movimientos del instructor Karaka. No era tan difícil. Ya compartía los sentidos del hombre de su sueño, y su concentración también había cambiado. Aunque todavía le faltaba, la capacidad de observación del chico también aumentó. Kai, entonces, ¿lo intentamos? Ver no era suficiente para aprender. Irene, que levantó su espada, respiró profundamente y reprodujo los movimientos de las técnicas de espada cuarta y 6. La gran calidad de espadas que desplegó atrajo la atención de los aprendices cercanos. Se movió con tanta suavidad que incluso el instructor Karaka, que era parco en elogios, aplaudió. Maravilloso. Sé que el movimiento del brazo que blande la espada es importante, pero lo es más el ligero juego de pies. Con un poco más de refinamiento, estarás listo para usarlo en situaciones reales. ¿Cómo ha hecho eso? ¿No se quedó atrás hasta hace unos días? Murmullos alrededor. Era cierto. Hasta hace una semana, Irene no era capaz de seguir el progreso de la clase C. Ya no. Tras repetir el movimiento 3 veces seguidas, el chico cerró los ojos y palpó su cuerpo. Como si una imagen apareciera en un lago claro, las sensaciones de cada parte de su cuerpo comenzaron a ser percibidas por el cerebro. El cuerpo no es una gran masa. Es un complejo de numerosos lugares que desempeñan diferentes funciones para realizar una sola acción. Esta sensación podía indicarle su límite y supervisar el movimiento de su cuerpo. Un uso eficiente del cuerpo y de los músculos sin desperdicio de energía. Todo eso se conjuga para un movimiento ideal. Sin cesar, continuamente, constantemente. Irene, que imaginaba la espada en su mente, abrió los ojos. Y realizó la acción una vez más. Una limpia y poderosa. Los ojos de Caracas se abrieron de par en par. ¿Tenía Irene Perreira tanto talento? No. El talento de Irene siempre había sido el mismo. Solo que su actitud hacia los movimientos había cambiado. El resultado de concentrarse solo en el manejo de la espada, incluso su fuerza mental en el pasado, parecía no tener sentido. Y, por supuesto, mantener tal concentración durante mucho tiempo causaría una tensión mental. Ja, ja, ja. Ese está jadeando estos días. ¿De verdad? ¿Es mejor que Judith en términos de resistencia? ¿Ha comido algo malo? Algunos de los aprendices murmuraron mientras miraban a Irene, que parecía especialmente cansado durante el autoentrenamiento. Era algo que no podían entender. Pero era natural para Irene. Sin embargo, los demás no lo sabían. Después de sentir profundamente los movimientos y el tiempo que pasó con el hombre en sus sueños, Irene ya no blandía la espada con tanta brusquedad como en el pasado. Uk. Swish. Irene blandió la espada y la siguió blandiendo. Por desgracia, no podía mantener la mejor concentración en cada movimiento. Al igual que un corredor de larga distancia cuyos pies se ralentizan con el tiempo, el cuerpo no tenía idea de cómo se podía detener el agotamiento mental. Sin embargo, no era una experiencia desconocida para él. Pasó un día. Pasó una semana. Pasó otro mes, y solo habían pasado 3 meses desde que los aprendices comenzaron sus clases de espada. Después de ese largo tiempo, Irene Perreira era capaz de mantener su concentración desde la mañana hasta la noche. Uk. Pero no estaba satisfecho. Todavía soñaba y compartía sentimientos con el hombre cada noche. Así que lo sabía. Que el movimiento más fuerte que hacía con la máxima concentración se quedaba corto frente al hombre. ¿Cómo puedo llegar a ese nivel? El nivel en el que utilizaba perfectamente sus masas musculares como los bíceps, tríceps, pecho y muslos. Mientras estaba en el sueño, sentía que cada fibra de su cuerpo estaba bajo el control de Irene. Por supuesto, lo que Irene estaba mostrando ahora era sorprendente a los ojos de los demás. Sin embargo, Irene no quería detenerse ahí. No era por codicia ni por anhelo. Era porque sus acciones tenían un significado. El chico quería acercarse al hombre cuyo nombre era desconocido. Después de tener ese sueño por primera vez, Irene sintió un fuerte impulso de usar la espada, que nunca le había interesado. ¿El sueño? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Qué estás haciendo?
No te detengas durante la batalla. Judith escuchó a Irene hablar y solo preguntó para molestar a Brett. No estaban en buenos términos, pero después de la sugerencia de Brett, los dos lograron dejar de gritarse. Irene blandiría una espada solo junto a ellos. Pero ahora no. Mientras reflexionaba sobre algo, se alejó silenciosamente hacia el lado de la sala donde estaban colocados los bancos. Estaban instalados para relajarse, pero Irene no los había utilizado hasta ese día, haciendo que tanto Judith como Brett se desconcertaran. Ya, ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso me oyes? ya. Déjalo. Parece cansado. Irene Perreira, que parecía cansado, iba a descansar. Nunca se había visto, pero no había otra forma de explicarlo. Perdiendo el interés, Brett intentó que Judith comenzara de nuevo la batalla de práctica. Irene, que se acercó al banco, se tumbó en él. Y cerró lentamente los ojos. ¿Qué pasa? Está durmiendo aquí. No puede ser. ¿Es realmente Irene Perreira? Todos los aprendices cercanos se confundieron. También Judith, Brett y Lance Patterson, que seguía a Brett. Todos tenían expresiones de perplejidad, ya que estaban presenciando un fenómeno que nunca habían visto antes. Si adopto una postura similar a la de dormir, ¿no podré tener esa sensación aunque sea un poco? Tanto si los demás se escandalizaban como si no, Irene hizo todo lo posible por sentir las sensaciones que sentía en su sueño. Pasaron unos 30 minutos. Parpadeo. Irene se levantó del banco con los ojos más nítidos y claros que antes. Capítulo 26. No fueron solo sus ojos los que cambiaron. Un aire inusual salía del cuerpo del chico cuando volvía a su lugar. La atención de los aprendices, que estaban concentrados en su entrenamiento, volvió a dirigirse a Irene. Era extraño. De vez en cuando ridiculizaban a Irene, pero básicamente, Irene era del tipo discreto. Era un poco más alto porque era mayor, y no había nada que destacara en él aparte de su buena apariencia. Sin embargo, actualmente tenía un aura extraña que llamaba la atención, por lo que no podían evitar interesarse. Caminar. A Irene no le importó. Levantó su espada y cerró los ojos. Respiró tan tranquilamente que nadie pudo oírle. Concentrado en la quietud, abrió los ojos y movió la espada. ¡Wow! Y no pasó nada. ¡Wow! ¡Wow! Irene Perreira continuó blandiendo la espada. Lo que estaba haciendo era el movimiento que había aprendido en clase. La espada que contraataca seguida de un ligero juego de pies. Pero eso era todo. El aspecto actual del chico no era diferente al que había mostrado antes de tumbarse en el banco. No es gran cosa. Cierto. Pensé que había adquirido algún tipo de conocimiento. ¿Sería posible cualquier cosa a su nivel? Los maestros de la espada perfeccionan algo después de entrenar durante décadas. Sí, claro. Sin embargo, dicen que se necesita al menos una realización para dominar algo. Uno a uno, los aprendices apartaron la mirada de Irene. Después de charlar, pronto volvieron a su propio entrenamiento. Irene tampoco se preocupó por ellos. Se limitó a repetir, cortar, balancear, apuñalar como siempre. Pasó una hora. El chico se dirigió al banco de la esquina. Se tumbó y cerró los ojos. Una vez más, los niños se reunieron en él. ¿Está enfermo? ¡Qué tontería, imbécil! No, no parece estar bien. Brett Joy frunció el ceño ante las duras palabras de Judith. No se salta las comidas ni duerme, y aunque blandiera una espada las 24 horas del día, no se tumbaría a mitad de su entrenamiento. Ese tipo que es tan fuerte como para superarnos en los entrenamientos, se tumbó en el banquillo 2 veces en menos de 2 horas. ¿Crees que eso es normal? Ah, no lo sé. Cállate. ¿Cómo se atreve esta bastarda a hablarle así a Joy? La. Cuando los seguidores de Brett empezaron a hablar, Judith se tapó los oídos y empezó a decir tonterías. Por supuesto, eso no significaba que ella no compartiera la misma opinión que Brett. Ella también sentía que algo iba mal en la forma en que Irene se estaba comportando. Finalmente, la pelirroja, incapaz de soportar la confusión, se dirigió al banco. Pensaba decirle que se dirigiera a la sala de recuperación si estaba enfermo. No, en realidad lo hizo. Sin embargo, la respuesta de Irene fue absurda. Ah, estoy bien. Solo estaba entrenando. ¿Qué? ¿Entrenando? Pero no está yendo bien. No pensé que fuera a ir bien desde el principio, pero yo... Tal vez lo escuchó mal. ¿Dónde diablos estaba entrenando? Estuvo a punto de preguntarle en voz alta, pero no pudo. Mientras Irene volvía a tumbarse en el banco y cerraba los ojos. Al final, Judith no tuvo más remedio que volver con más curiosidad. Absurdo. ¿Qué ha dicho?
Dijo que no me preocupara porque está entrenando. ¿Qué? Incluso Brett se sintió perdido ante lo que escuchó de Judith. No solo él, sino todos los aprendices que escucharon la conversación de Irene y Judith parecían sorprendidos. De cualquier manera, a Irene no le importó. En silencio, solo se concentró en su interior. Era realmente difícil reproducir la misma sensación del hombre de su sueño. ¿Son de mundos diferentes? Por muy parecido que fuera el entorno, había varios obstáculos para llevar a la realidad las imágenes que sentía en los sueños. La sensación de niebla en su cabeza se aclaró e hizo que la imagen fuera más clara. Era como si el hombre se hubiera grabado en la mente de Irene. No, grabar no era la expresión correcta. Incluso si su concentración vacilaba por un momento, la imagen se distorsionaba y se rompía. Era como si dibujara un cuadro en el agua. La expresión de Irene comenzó a contorsionarse. No era como si fuera el final. Intentó agudizar y afinar su concentración como si estuviera en el sueño. Se olvidó de la gente que le rodeaba, del viento que soplaba en su pelo y del olor de su entorno que penetraba en su nariz. Reuniendo todos sus sentidos, finalmente dibujó una imagen sobre el agua. Sin embargo, la imagen terminada se agitó de un lado a otro en el momento en que Irene se levantó del banco y dio un paso. Habría estado bien si eso fuera todo, pero cuando fue a blandir la espada, su forma estaba arruinada, y ni siquiera podía recordar lo que había entrenado. Otro fracaso. Abrazar la imagen en el agua y moverse sin perturbar el agua. Mantener la sensación del hombre que lograba traer la espada a la realidad cada día. Esa era la parte más difícil que Irene estaba sintiendo. Vamos a intentarlo una vez más. Irene no se rindió. Ni siquiera estaba decepcionado. No estaba frustrado a pesar del número de fracasos que había acumulado. Sabía que la historia de esos fracasos se acumula para crear una torre de éxito. Ya no era el niño aplastado por el miedo y asustado por intentarlo. Irene, que se abofeteó las mejillas con las palmas de las manos, regresó al banco. Los aprendices que lo rodeaban lo miraron con asombro. Ahí va otra vez. ¿Le pasa algo en la cabeza? ¿Qué está pensando? No podían decirlo en voz alta. Porque existía la posibilidad de que hicieran el ridículo si se repetía la misma situación de la evaluación intermedia. Tampoco querían lidiar con la ruda personalidad de Judith, que se pondría del lado de Irene. Pero no era eso. Por sus ojos, pensaban que Irene no estaba entrenando en absoluto. Era como si tratara de escapar. Sí, eso era cierto. Los niños, que estaban confundidos, sintieron que Irene tenía problemas con la espada y volvió a su propia pereza. A Irene Perreira no le importaba. Incluso los asistentes que lo miraban no esperaban mucho, pero sabía que no debía gastar su energía en lo que pensaran los demás. La habilidad con la espada del hombre de su sueño. Los sentimientos que ese hombre sentía. Y algo más allá de eso. Para eso, Irene tenía que tumbarse en el banco. No, era ese momento. Un chico de pelo azul le observaba. Brett Joy. La concentración de Irene se vio nublada por la descarada mirada que sentía desde muy cerca. Mientras Irene preguntaba. ¿Si hay? Eso. ¿Eh? Eso que dices que estás practicando. Brett señaló con el dedo a Irene. No era un argumento. Su expresión parecía demasiado brillante como para considerarla arrogante. Como si Brett se diera cuenta de algo. Tras un momento de silencio, habló. No estás durmiendo, pero es una práctica de meditación. ¿Práctica de meditación? Claro. Lo que hacen los sacerdotes para despejar su mente y reflexionar sobre sí mismos. ¿Verdad? Nope. Irene solo quería que su sueño se hiciera realidad, y mientras buscaba una posición adecuada, decidió cerrar los ojos tumbado. Pero eso no tenía explicación. Frunciendo el ceño. Bueno, algo parecido. Sí, he oído hablar de ello. Entre algunos espadachines, la práctica es bastante famosa. Definitivamente lo recuerdo. Las palabras de Brett continuaron. Oyó que era bastante eficaz para mejorar la concentración, ya que era un método de religión en el que el poder mental era importante y que algunos espadachines famosos conseguían alcanzar la iluminación a través de la meditación, y entraban en la etapa de ser un maestro de la espada. La cabeza de Irene se hizo más pesada ante la excitada voz. Sin embargo, no había nada que pudiera decir, así que decidió guardar silencio. ¡Qué bien! Entonces yo también lo probaré. Pero fue extraño. ¿Era tu postura de meditación? Solo lo hice en una posición que me resultaba cómoda. Así es. Pues entonces, lo haré a tu manera. No, no tienes que seguir. SHH. Estoy tratando de concentrarme. Tú haz lo que estás haciendo. Después de hablar, Brett fue al banco de al lado y se acostó.
Y tras ponerse las manos en el estómago como Irene, cerró los ojos. Brett estaba seguro de que los recientes logros de Irene se debían a esto. Su fuerza y concentración debían provenir de la meditación. De ser así, incluso él obtendría un cambio significativo. Bien. Vamos a calmarnos. Él no sabía mucho acerca de la mediación. Sin embargo, sabía que era importante tranquilizar su mente. Brett recuperó el aliento. Entonces, su corazón, que latía con fuerza, empezó a disminuir. Se siente bien. La sensación no parecía mala. Durante un tiempo, Judith parecía haberle quitado la calma por su comportamiento de jabalí, pero ahora consiguió encontrar la estabilidad. Brett Joy trató de deshacerse de todos los pensamientos que lo distraían. Un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo. Un poco más. Señor Joy. Shock. Los ojos de Brett se abrieron de golpe ante el repentino susurro. Mirando a un lado, vio a Lance Patterson en cuclillas junto a él. Brett preguntó. ¿Qué? Bueno, parecía que, estabas durmiendo. En un momento, Brett giró la cabeza hacia el reloj. Ya habían pasado 2 horas. Brett decidió levantarse. No estaba durmiendo, solo estaba siguiendo el método de entrenamiento de Irene. Eso. La meditación. Lo que se sabe que hacen los sacerdotes lo disfrutan los caballeros. ¿En serio? ¿Y la gente realmente ronca mientras hace mediación? Preguntó Judith al pasar junto a ellos. La cara de Lance Patterson se puso roja de impotencia. Y los otros 2 aprendices a su lado estaban igual. Brett salió de la sala sin decir nada más. Su cara estaba roja de vergüenza, pero Irene decidió fingir que no lo sabía. Irene siguió practicando. Sin éxito. Seguir manteniendo un cuadro dibujado en el agua era cosa del pasado. Las risas de los aprendices se hicieron más grandes. Pero a él no le importaba. Sorprendentemente, Brett seguía practicando la mediación. La posición es el problema. Lo normal es hacerlo con las piernas cruzadas. Idiota, no sirve de nada. Es algo que hace, eso es todo. No es demasiado tarde para que lo intentes. No le importó ni siquiera cuando Judith lo maldijo. Tal vez si fuera el pasado, le habría devuelto la maldición, pero cambió después de escuchar el consejo de Ian. Aceptó el hecho de que era arrogante. Se dio cuenta de que otras personas también eran hábiles, y siempre había algo que él podía aprender. Siempre se sintió reacio a admitir que la forma de hacer las cosas de los demás era correcta, por lo que este intento fue más valioso para Brett. Si sigo las enseñanzas del maestro de la escuela, los pensamientos estrechos de mi cabeza podrían desaparecer poco a poco. Después de pensar eso, Brett se dirigió a la esquina del gimnasio, y allí se sentó con las piernas cruzadas como un sacerdote y se sumergió en su propio mundo. Los aprendices también le ignoraron. A sus ojos, era una simple forma de perder su precioso tiempo. Pero al cabo de un mes, la situación cambió. Aprendiz Irene Pereira. A partir de hoy estarás en la clase B. Sí. El instructor Brandon Phillips habló. Nadie se quejó. Nadie expresó su sorpresa. Todos sabían que en algún momento, las habilidades de Irene comenzaron a crecer a un ritmo vertiginoso. Y ese algún momento no era muy diferente de cuando empezó a meditar. Y eso no fue todo. Wick. He ganado. Maldita sea, esto no es válido. Una más. No es inválido, pero estoy más que feliz de hacerlo de nuevo. Judith y Brett estaban luchando por la espada. Poco a poco, una brecha entre los dos comenzó a formarse desde la etapa en que eran iguales. No había necesidad de preguntar quién iba por delante. El rostro de Brett estaba lleno de confianza mientras levantaba la espada. Capítulo 27, El mejor maestro. El nuevo año ha empezado. Han pasado 9 meses desde que los aprendices entraron en la escuela, y el clima entró en el invierno. Vientos agudos y fríos soplaron docenas de veces. Afortunadamente, ninguno de los niños se vio afectado por ello. Ueo, uk. Maldita sea, esto no va bien. El humo salía de los cuerpos que empuñaban las espadas en la sala de espadas. Algunos estaban sudando profusamente, sudando lo suficientemente caliente como para olvidar el clima. Así es. Era una estación terrible, pero el invierno era mejor que el verano para los aprendices que estaban en constante movimiento. Por supuesto, como siempre, sus cuerpos se refrescaban durante el descanso. La sala de descanso estaba siempre disponible, y el espacio era lo suficientemente grande como para que muchas personas lo utilizaran. Sin embargo, ninguno de los futuros aprendices iba a la sala de descanso únicamente para descansar. Como si algo no fuera bien, un chico murmuró. Me siento atascado. ¿Quieres venir a meditar? A mí también. No soy capaz de concentrarme. Yo también vendré.
Los niños se apresuraban a meditar. Eso no era todo. Dentro de la sala de descanso, varias personas ya estaban sentadas con las piernas cruzadas. Ahmed, que los observaba desde lejos, sonrió. Ver a los aprendices ir a meditar con tanto ánimo. Lo que hacía a un caballero no era solo el esfuerzo constante y el entrenamiento. Para decirlo con más precisión, junto con el esfuerzo, tenía que haber esfuerzo en la dirección correcta. La dirección correcta era hacia adelante. Si se movían a la izquierda o a la derecha o daban un paso atrás, estaban abocados al fracaso. El problema es que la gente que solo se esfuerza a ciegas no se da cuenta de ello. La meditación es una gran manera de resolver esos problemas. Deja la espada y adopta una posición cómoda. Enfría la cabeza y elimina cualquier otro pensamiento. Después, si la excitación disminuye, la paz florecerá dentro del cuerpo, y la mente se dará cuenta de las cosas que antes se pasaron por alto. Las partes en las que se cometieron errores. Las partes que merecen atención. Las cosas que necesitan ser pulidas para que la persona se fortalezca. Así, la persona que medita puede mirar sus acciones pasadas y su presente con claridad. Y a través de eso, uno puede encontrar la dirección correcta para avanzar. Sin embargo, a pesar de todos los hechos, Ahmed nunca recomendó la meditación a sus alumnos. No era solo él. Todos los instructores eran iguales. Lo sabían. Un adolescente animado nunca meditaría. Era porque sabían que los alumnos nunca se quedarían quietos. Era bastante difícil recomendar una forma de entrenamiento no intuitiva a los niños que ya estaban nerviosos por las evaluaciones. Pero la situación cambió. Irene Pereira, el noble perezoso. Brett Joy. Fue porque los dos mostraron un gran crecimiento. Los resultados son más convincentes que los consejos de un instructor. Esos dos realmente hicieron un buen trabajo. Especialmente. Miró a un lado. Brett Joy, el chico ahora tenía un sentido de orgullo en lugar de la arrogancia que miraba con desprecio a los demás. Ahmed juzgó que sus acciones eran más efectivas que las de Irene, que empezó a meditar primero. Se fijó en la forma de entrenar de Irene, de la que todos se rieron al principio, y la probó a su manera. Y después de dar generosamente esa realización a los otros aprendices, obtuvo aún más logros de los demás. Aceptar, dar y recibir. Nada fue fácil. El cambio en Brett fue impactante. Antes era estrecho de miras, sin embargo tengo que vigilarlo. Con ese pensamiento, llegó el momento de abandonar la sala. Ian, que apareció sin avisar, le habló. ¿Está todo bien? Uk. ¿Y qué? Los niños. Ah. Ahmed asintió con la cabeza y respondió con cara seria. Sí. Se han reunido todos los que tienen talento. Llenos de entusiasmo, ninguno es vago. Han crecido aún más en los últimos tiempos. Irene y Brett, gracias a ellos. Sí. Los niños vieron los efectos de la meditación. Me atrevo a decir. Se puede decir que estos fueron los mejores aprendices que tuvieron. Ahmed habló en voz baja. Ian asintió. Sí. Han pasado 8 años, pero a nivel general, no creo que haya habido otro grupo que haya superado a estos chicos. Sí. Ian se acarició la barbilla. Su mirada se dirigió lentamente a los niños reunidos en el salón. Ahmed esperó en silencio sus próximas palabras. Aunque Ian era imprevisible, sabía que tenía que haber una razón por la que Ian había iniciado la conversación. Las instrucciones no tardarían en caer. Justo cuando lo pensó, Ian habló. Reúne a los niños. Sí, entendido. No en el auditorio, sino aquí fuera. Ahmed estaba confundido. Siempre que Ian tenía que decir algo, era en el auditorio. Pero ahora, pidiéndoles que se reunieran aquí, no tenía otra opción. Sin embargo, la confusión no duró mucho. La voz de Ian entró en sus oídos. Si son los niños los que están aquí, supongo que tienen una idea de lo que pretendo hacer. Los ojos de Ahmed se abrieron de par en par. Los traeré aquí ahora mismo. Respondió con voz temblorosa. Intentó mantener la calma, pero Ahmed no pudo reprimir su creciente excitación. Maldita sea. Judith no estaba de buen humor. Hubo muchas razones, y la mayor fue perder contra Brett, que se suponía que estaba por debajo de ella y que ahora es el popular practicante de la meditación. ¿Qué demonios? ¿Acaso crecen solo por estar sentados? Ella no podía entenderlo. Era mejor blandir la espada que quedarse sentado sin hacer nada. Judith seguía pensando lo mismo. No importaba lo que dijeran los otros niños. Pero la realidad era diferente. Mirando solo los resultados, los que meditaban obtenían resultados decentes. Eso la estresaba. Espero que todo esto termine. La reunión no planeada hizo que su fastidio aumentara. Sin nada más, ella planeaba estropear la meditación de los otros chicos. Cuando Judith miró hacia adelante con ese pensamiento,
Ian miró a los aprendices que estaban a su alrededor y habló. Voy a ir directamente al grano. Se trata de la evaluación final. UK. HMM. Se escucharon gemidos y quejidos de todas partes. No podían hacer otra cosa que eso. ¿No quedaban otros 100 días para la evaluación final? Los niños estaban confundidos. Sin embargo, Ian continuó sin darles tiempo para pensar. No trata sobre medir su progreso como en la evaluación intermedia, sino que nos propondremos ver su potencial en la evaluación final. Los puntos fuertes. ¿Qué direcciones tomaron los niños? ¿Qué esfuerzos han hecho? ¿Cómo se expresan? Se añadió la explicación adicional, pero los niños seguían confundidos. Ante eso, Ian se rió. No se preocupen demasiado. No creo que sea tan difícil. Solo hay que dar lo mejor de uno mismo. Puede ser la voluntad de un solo golpe mortal, o puedes utilizar una espada cambiante que deslumbre a los ojos del oponente. Un ataque rápido tampoco estaría mal. Significa que puedes hacer cualquier cosa para mostrar tu potencial. Silencio. Mejor que antes, pero la evaluación aún los confundía. ¿Mi espada? ¿Qué es eso? Los niños estaban sumidos en profundas reflexiones sobre lo que se les daba bien y en qué tipo de caballero querían convertirse. Lo mismo ocurría con los niños que llevaban mucho tiempo con la misma preocupación. Esta evaluación articuló aún más sus pensamientos. Entonces, el maestro de Crono sacó su espada. SRNG. Todos prestaron atención al sonido de la espada al ser sacada de la vaina. Ian, que había sonreído, habló. Debido a la abundancia de energía en él, su presión parecía haberse extendido por todas partes. Sé que no será fácil. Pero tampoco es difícil. A falta de más de 90 días, estoy seguro de que todos serán capaces de liberar su verdadero potencial. He preparado un pequeño regalo para ustedes. Es una danza de espadas realizada por un anciano, pero espero que podáis realizar algo. Eso fue todo. Ian, que se quedó en silencio, comenzó a mover su cuerpo con una expresión seria. ¿Qué? De repente, las voces llegaban de todas partes mientras se desarrollaba la danza de las espadas. Pero fue solo por un momento, la conmoción disminuyó y se hizo el silencio. No un simple silencio. En un breve momento, menos de unos segundos, los aprendices fueron engullidos por la espada del anciano. No era por su reputación de ser el mejor. No era porque fuera el maestro de la escuela de Crono. Habría sido lo mismo incluso si los niños no supieran la identidad de Ian. Los niños estaban inmersos en la danza de las espadas y se olvidaron de todo lo que les rodeaba. Swish. Wake. Suave pero fuerte. Alegre pero triste. Tranquilo como el agua pero violento como el fuego. Cosas que nunca podrían ser entendidas estaban siendo comprendidas desde la danza de la espada. La intensa imagen se grabó en sus mentes. Profundamente grabada. Vamos a terminar aquí por hoy. Buena suerte. Ian, que terminó la danza de las espadas, se fue con una sonrisa. Volvió a caminar como un anciano. Sin embargo, ningún aprendiz saludó al hombre cuando se fue. Todos estaban demasiado involucrados en la danza. Tardaron en recuperar el sentido común. Cada vez que lo veo, solo puedo admirarlo, pensó Ahmed. Él también lo había visto antes. Por mucho talento que tuviera, no podía iluminar a los niños que carecían de experiencia con una sola danza de espadas. La espada de Ian no contenía una sola cualidad. Docenas y cientos de sentimientos se unían y fluían. Gracias a eso, los aprendices que vieron la danza de espadas pudieron aceptar la parte que mejor entendieron. Como era de esperar, el mejor maestro de esgrima del continente. Si se preguntara por el espadachín más fuerte, las respuestas serían diferentes. Pero cuando se trataba de maestros, solo había una para Ahmed. Respeto extremo. Fue el momento en que sintió que el sentimiento subía en su pecho y dejó salir las emociones a través de las palabras. Fue increíble. ¿De qué estás hablando? Un aprendiz, no parece que ese aprendiz haya ganado nada viendo mi danza de la espada. Ah. Era obvio. Aunque eran chicos dotados, no todos podían lograr los mismos resultados. Si incluso la mitad de los 100 aprendices pudieran realizar algo, sería un gran éxito. Es mi opinión personal, pero creo que hay más niños que han ganado algo. Un sentimiento cercano a la certeza, e Ian debió sentirlo también. Estaba preocupado porque uno de los aprendices no lo entendía, lo que Ahmed no podía entender. Sin embargo, las palabras de Ian continuaron. Para empezar, no tenía intención de que lo entendiera. ¿Sí? Quiero decir que no vio mi danza de la espada. Sus ojos lo veían, pero su corazón estaba en otra parte. Como si estuviera distraído por algo más atractivo.
¿Entiendes? ¿De quién estoy hablando? Es difícil de imaginar. No era Ilya Lindsay. Su respeto por Ian nunca faltó. Lo mismo ocurría con Judith, la marimacho. No había nadie más desesperado por quedarse en Crono que ella. Ni siquiera Brett y Lance Patterson lo harían. No había forma de que un niño dedicado a la espada ignorara la espada de Ian. Sin embargo, si tuviera que elegir uno. Irene Perreira, señor. Ian no respondió. Solo sonrió. Esa era la respuesta. Ahmed frunció el ceño ya que era difícil de creer. Soy curioso. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué podría estar mirando? Pero... ahora mismo, más que la curiosidad, hay otras emociones en mí. Como profesor, su orgullo estaba ligeramente herido. El anciano, que gruñía para sus adentros, se rió a carcajadas. Capítulo 28, Vísperas de la tormenta. 2 días después de la danza de espadas de Ian, los instructores encargados de cada clase cambiaron simultáneamente su horario. En el futuro, aumentaremos el tiempo para el autoentrenamiento. En las clases, los instructores les habían enseñado el manejo básico de la espada de Crono, y los futuros aprendices lo imitaban. Aunque se daban diversas enseñanzas y consejos según la individualidad de cada aprendiz, era un método que carecía de flexibilidad. Y ahora no la tenía. Los aprendices podían centrarse en las áreas que querían. En lugar de imponer un plan de estudios rígido, los instructores se centraron en aceptar preguntas y responder solo cuando los aprendices se acercaban a ellos. En otras palabras, se convirtieron en colaboradores en lugar de instructores de clase. Instructor, si quiero poner más fuerza en este movimiento, ¿cómo me mantengo centrado mientras despliego él? Los alumnos acogieron activamente el cambio. 5 meses es mucho tiempo para los niños con talento, y ya habían dominado todas las formas básicas de la espada Crono. Algunos de ellos estaban abriendo su propio camino, e incluso los que parecían relativamente lentos fueron capaces de encontrar pistas para lo que les faltaba y empezaron a dar grandes pasos. Sí, la absurda danza de la espada de Ian había cambiado por completo la situación. Si este es el caso, hay una oportunidad para mí también. Si puedo perfeccionar lo que sentí ayer hasta el punto de poder ponerlo en práctica. Aunque ahora esté en la clase C, puedo hacerlo. Si puedo crear algo propio. Ardiendo de pasión. Los aprendices, exaltados como si estuvieran a punto de arder, blandieron sus espadas incansablemente hasta altas horas de la noche, y el mismo sentimiento continuó incluso después de 10 días. Sin embargo, había una persona que se sentía incómoda con ese ambiente. Bastardo que actúa suave como la mantequilla. Brett Joyce se sorprendió ante la repentina maldición de Judith. Él ya sabía que la chica descarada tenía una boca áspera, pero que maldijera a alguien sin razón era bastante raro. Así que preguntó. ¿Qué pasa? ¿Qué? Debería haber una razón para que maldigas. No hay ninguna razón. Es así. Normalmente digo palabrotas sin mucha razón. Bien. Entonces sigue haciendo lo que haces. Brett respondió con indiferencia. No sabía lo que era, pero no estaba relacionado con él. Así que no quiso preocuparse. Volvió a blandir su espada. Lo mismo ocurrió con sus seguidores, incluido Lance Patterson. Judith los miró fijamente, sorprendida. Su expresión malhumorada comenzó a contorsionarse gradualmente mientras murmuraba para sí misma. Brett decidió ignorarla esta vez. Hasta que le resultó difícil ignorar su voz, que poco a poco se hizo más fuerte. Era aún más extraño que escucharan maldiciones que nunca antes habían oído. ¡Guau! La concentración de Brett se rompió, haciéndole suspirar. Con una expresión de fastidio, se acercó a Judith. Habla. Si hay algo que quieras decir. He estado hablando, ¿no has escuchado? Los vulgares no, ni siquiera cuentan como palabras. Esos son sonidos bestiales. ¿Debo decirte qué son los verdaderos sonidos bestiales? Escúpelo rápido. No lo hago porque esté preocupado por ti o algo así. ¿Es por Irene Perreira? ¿Por qué sacar su nombre de repente? Ante la pregunta de Brett, Judith dio un respingo al escuchar el nombre. Sin embargo, no pudo deshacerse del pensamiento. La chica, que desvió la mirada, habló en voz baja. ¿Está bien? ¿Irene Perreira? Sí. Se omitió mucho, pero Brett pudo entenderle enseguida. Judith estaba preguntando si Irene Perreira podría sobrevivir a la evaluación final. El motivo de su pregunta era bastante comprensible. No se ve muy bien. Fue como dijo Brett. A diferencia de la mayoría de los niños que obtuvieron la iluminación de la danza de la espada de Ian, Irene no parecía haber obtenido nada significativo de ella. No había alegría, brillo o emoción en su rostro.
En cambio, era todo lo contrario. Cada vez estaba menos hablador, y mientras lo veía pasar cada vez más tiempo meditando en lugar de levantar la espada, Judith empezó a sentir que su ansiedad aumentaba. Y es que sus acciones, contrarias a las de los demás, hacían pensar que había caído en la decepción. Podría fallar. Era la primera vez. ¿Por qué se preocupaba tanto por los asuntos de los demás? Judith no podía evitar sentirlo. Y no le gustaba esa sensación. Pero no podía obligar a sus sentimientos a desvanecerse, y la afirmación de Brett solo la molestó aún más. Sin embargo, las siguientes palabras de Brett cambiaron su expresión. Por supuesto, excluyendo eso, Irene Perreira puede pasar. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ese tipo sí que pasará la evaluación final. Una voz tranquila y baja llena de convicción. Ella no pudo evitar preguntar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿No es obvio? No, ¿qué demonios parece obvio aquí? Judith no era la única que se lo preguntaba. Incluso los seguidores de Brett y los que estaban entrenando cerca se centraron en su conversación. No tuvieron más remedio que preguntarse. ¿Cómo podía Brett hacer una predicción tan segura sobre la evaluación final? A Brett no le importaba. Pero tampoco tenía intención de ocultar sus pensamientos. Sacudiendo la cabeza, se dirigió a Judith. ¿Cuál es el criterio principal para la evaluación final? ¿Eh? Es, el potencial. Sí, el potencial. La prueba mide el potencial futuro y no el actual. Hagamos otra pregunta al respecto. ¿Cómo se demuestra el potencial? ¿Eh? Eso. Judith dudó. En realidad, nunca había pensado en ello. No sabía qué decir, pero lo único que se le ocurrió fue, uno tiene que demostrar que es más fuerte que los demás. Por lo tanto, sabiendo que su respuesta es incorrecta, respondió en voz baja. Bueno, es decir, si trabajas más duro que los demás y demuestras que estás lleno de talento, se demuestra el potencial, así que, ser más rápido que los demás. Bien. Trabajo duro y talento. Como resultado, la tasa de crecimiento es superior a la de los demás. Ambos juntos muestran el potencial. Cuando Brett concordó con sus palabras, Judith se sintió aliviada. Aparte de su frustración de, quiero que dejes de hablar y vayas al punto principal ya. Afortunadamente, el deseo de la chica se hizo realidad. Te preguntaré una última cosa. En tu opinión, ¿quién ha mostrado más crecimiento desde el inicio de la escuela? Judith no contestó. Brett tampoco respondió por ella. Pero eso no importaba. Todos los que estaban escuchando supieron la respuesta de inmediato. Irene Perreira. Todos sabían cómo empezó Irene Perreira. La prueba de aptitud física durante la admisión. Los horribles rumores que se extendieron después. Y su cuerpo miserable, que respaldaba los rumores. Todavía estaba vivo en sus ojos, lo desastroso que era Irene para ser llamado incluso un niño ordinario, por no hablar de un aspirante a caballero. Nadie pensó que Irene seguiría en la escuela después de las evaluaciones intermedias. Pero se sorprendieron. Irene Perreira estaba creciendo. Aumentaba su resistencia más rápido que nadie y desarrollaba su cuerpo. Fue capaz de alcanzar a Ilya Lindsay, a quien pensaban que nadie podría alcanzar, y como recompensa, incluso se le concedió una audiencia con el maestro de la escuela que solo unos pocos tenían. No fue solo eso. En los exámenes posteriores al intermedio, tuvo un mal desempeño y lo pusieron en la clase F. Los alumnos pensaron que ese era el final. Sin embargo, después de 5 meses, Irene ascendió a la clase B y demostró que era mejor que un espadachín medio. Un hecho que nadie podía refutar. Quizás incluso si la evaluación se realizara ahora mismo, Irene aprobaría. ¿Por qué? Porque todos los instructores saben cómo era al principio. Comparando su yo actual con su yo pasado, es imposible creer que sean la misma persona. Cierto. Judith asintió. Aunque era rebelde y tenía mal carácter, no podía evitar estar de acuerdo. Como dijo Brett, nadie ha crecido ni crecerá nunca tan rápido como Irene. Y eso era algo que alegraba a la pelirroja. Pero también sintió otras emociones. No quiero perder. Era un fuerte espíritu de lucha. Judith no quería perder. No solo en el presente. No importa lo fuerte que Irene se hizo en el futuro, ella no quería perder. Tal vez, era lo mismo para la evaluación final, que se celebrará en 3 meses. Ella no iba a estar satisfecha con su límite actual. No quiero perder contra él ni siquiera en el futuro. Incluso después de 1 año. O 5. O incluso 10 años. O incluso más en el futuro. Judith no quería perder con Irene. Ni siquiera podía imaginarse a sí misma perdiendo contra él. Y esto era completamente diferente de los sentimientos que tenía por él. Potencial y fuerza. Ganar incondicionalmente. Ella estaba segura.
A través de la danza de la espada de Ian, Judith fue capaz de darse cuenta de lo que tenía que apuntar. Mientras pudiera seguir el hito que brillaba frente a ella, no perdería ante nadie. Tenía fe. Ahora, puedo mostrar cómodamente mis habilidades y conseguir el primer puesto. No era descabellado que Judith dijera tal cosa, sobre todo después de que sus preocupaciones fueran respondidas. Por supuesto, Brett Lloyd no estaba de acuerdo. Como si. Discutes conmigo por todo. ¿Por qué? ¿Por Irene Perreira? ¿O quizás por ti mismo? No. Soy mucho mejor que tú, pero también hay otras razones. Ja, sí. Dilo en voz alta. ¿Qué más? Ilya Lindsay. ¿Dijiste que el criterio es el potencial? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Por la familia Lindsay. Interrumpiendo, Brett respondió. Ser de una familia de espadachines que es una de las mejores del continente significa que su futuro está garantizado. El talento que fluye en su línea de sangre, su método de entrenamiento y la mentalidad que se ha refinado con el tiempo, y los grandes espadachines de su familia. Es extraño no tener potencial después de venir de eso. Además, la esgrima de la familia Lindsay es conocida por ser una de las más prestigiosas. Solo con aprenderla, Ilya Lindsay acabará ocupando el primer puesto en la evaluación final. ¿Tiene eso sentido? Lo tiene. Brett asintió con una mirada severa. Porque ese es el poder que tiene una familia prestigiosa en este continente. Maldita sea. Judith no pudo ocultar su ira. Ella lo sabía. Lo grande y famosa que era la espada del cielo de la familia de Lindsay. El simple hecho de aprenderla haría que su futuro fuera brillante. Todo lo que dijo Brett era cierto. Y ella también lo sabía. Sin embargo. Entonces, ¿por qué carajo debe haber una prueba con un resultado determinado? Estaba enfadada. A pesar de tenerlo todo, Ilya Lindsay entró en crono. Judith no pudo soportar su enfado ya que tuvo que crecer de la nada. Estaba incluso más molesta con Ilya que con Brett y sus seguidores. No son unos completos imbéciles y tienen bastante talento. ¿Por qué piensan en perder incluso antes de que empiece la evaluación? Quería golpear a Brett en la ingle. Y abofetear a esos bastardos que siempre andaban con él. Quería gritar a todos los que se enroscaban en la cola. Por supuesto, no podía. Los instructores la expulsarían si lo hiciera. Estos ni siquiera reconocerán mis palabras. Judith, que juzgó eso, se alejó. Pero eso no lo solucionó todo. La chica hizo todo lo posible por calmar su sangre hirviente y pronto encontró la manera de manchar la reputación de Lindsay. No dudó en absoluto. Resopló y luego habló. ¿Qué tiene de bueno esa familia? Fueron grandes genios en el pasado, pero cuando se deje vencer por una huérfana, ella no podrá aparecer en público. Sonríe. Judith ni siquiera terminó su discurso. La piel de gallina se levantó. Como si le pusieran una espada fría en la garganta. Sus ojos volvieron a ser como cuando estaba en los callejones de los barrios bajos. Desde lejos, la chica de pelo plateado se acercaba a la sala con su espada. Capítulo 29. ¿Por qué está aquí esa bastarda? Eso fue lo que pensó Judith cuando vio por primera vez a esa persona. Salvo la visita ocasional para ver a Irene, esa persona siempre se quedaba sola en el vestíbulo, y su aparición despertó la curiosidad de Judith. Sin embargo, esos pensamientos no duraron mucho. El aura de Ilya se hizo gradualmente más fuerte. Un golpe. Judith cerró la boca. Apretó los dientes con una expresión distorsionada y, gracias a ello, no gruñó en voz alta. Pero eso fue todo. La pelirroja estaba impaciente, pero no tuvo más remedio que escuchar las palabras de Ilya mientras se acercaba a ella. No me importa si me odias, envidias o desprecias a mí o a mi familia. No importa lo que la gente como tú diga a mis espaldas, no me afecta en absoluto. Cierto. Nada me afectará. Volveré a ser el primero, como en la última evaluación. Así como en el futuro. Siempre. ¿Espada familiar? No necesito eso. Aquí, voy a aprender la esgrima de crono. Demostrando que estar por delante de ustedes es fácil. Una conversación tranquila a diferencia de lo habitual. Pero no podía ser ignorada. Sin embargo, ni una sola persona discutió las palabras de la chica de pelo plateado. A algunos de los aprendices les gustaba hablar a espaldas de Ilya Lindsay, e incluso esa gente no podía decirle nada a la cara. Judith no se enfadó por eso. Porque ella era igual, no se diferenciaba mucho de esos traicioneros. Maldita sea. Ella quería calmarse. Quería gritarle a Ilya, preguntándole por qué estaba cacareando toda esa mierda, y que fuera ella la que ocupara la primera posición en la evaluación final, y que la arrogancia de Ilya se viniera abajo. Pero ella no pudo decir ni una sola palabra. Mordió. Judith se mordió el labio.
La carne blanda de su labio fue perforada, y la sangre comenzó a resumar. No goteaba, pero podía saborear el hierro. Y el amargo dolor que siguió. La chica pudo sentir que la ira llenaba su cerebro racional. Respirando profundamente, volvió a sus cabales. Fue en ese momento cuando estuvo a punto de abrir la boca para insultarla. ¡Basta ya! El chico que intervino fue Brett Joy. El chico de pelo azul intervino en la tensa situación. Por supuesto, a Judith no le importó. ¿No interrumpas? Si esto continúa, ambas serán castigadas. Brett miró a Judith, luego a Ilya, y finalmente a otro lugar. El lugar donde estaban los dos asistentes. Sabiendo que los observaban de cerca, Ilya bajó la presión que estaba ejerciendo. Judith respiró profundamente y cerró la boca. Sus ojos que estaban llenos de insatisfacción se quedaron. La chica de pelo plateado no pareció cambiar. Con el mismo rostro inexpresivo de siempre, se alejó con pasos ligeros. Al verla desaparecer, Judith tembló de rabia. No había nada más que pudiera hacer. La esgrima de Lindsay. Brett volvió a hablar. Más fuerte que antes. Habló con una voz un poco más emocionante que antes. Los pasos de Ilya se detuvieron. Ni siquiera sabía por qué. Era como si tuviera que escuchar. Cuando la chica dejó de caminar, Brett siguió hablando. ¿No se llamaba así por haber derribado al rey demonio que gobernaba el cielo hace 400 años? La espada del cielo. ¿Y? Quiero ver. Lo grande que es. No necesito mostrarte. Qué pena. Si no quieres, no te obligaré. Pero que sepas esto. Con una pausa, Brett volvió a hablar. Si no usas la espada del cielo, acabaré ocupando el primer puesto. Ilya Lindsay no respondió. Haciendo una pausa por un segundo, se movió. Para volver a donde estaba. Sin embargo, no fue que ella ignoró las palabras de Brett. En su corazón, después de mucho tiempo, surgió una chispa a causa de otra persona. Por supuesto, la que estaba caliente seguía siendo Judith. Después de un momento de silencio, Judith respiró profundamente y habló. Gracias a Dios, como un bastardo, definitivamente, te abofetearé. Habla correctamente. Y te equivocas. Yo, ese imbécil, no, así que, cállate. Lo haré. Ya. Junto a Judith, que blandía su espada con rabia, se unió Brett. Parecía tranquilo, pero su corazón latía mucho más rápido de lo habitual. La conversación entre Ilya Lindsay, Judith y Brett Joy se extendió entre los futuros aprendices. Por supuesto, las palabras de Ilya se difundieron ampliamente. Sorprendentemente, no muchos lo consideraron escandaloso. Porque sabían que, aunque se trataba de una competición interminable, el primer puesto de la evaluación final ya estaba decidido. Superar a la familia Lindsay, ir más allá de las barreras que ella estableció era imposible. Lo único que podían hacer era cotillear. Una triste realidad. Voy a cambiar. Pero tras las palabras de Brett, los niños cambiaron. Un niño lleno de talento quiso superar la barrera. Sin embargo, Brett debía ser un realista que sabía cuál era su lugar. Dicho esto, se limitó a desafiar abiertamente a los seres del cielo. Y eso, de alguna manera, consiguió elevar la autoestima de los niños. No he venido aquí a perder. Sí, nadie había venido a la escuela a perder. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de convertirse en aprendices oficiales y llegar a ser el mejor espadachín. Brett les recordó ese hecho, que parecían haber olvidado con el tiempo. Judith les hizo caer en la cuenta enfrentándose a Ilya Lindsay de frente. Se puede hacer más. No me conformaré con sobrevivir a la evaluación final. Voy a ganar. Si es con la realización que obtuve en la danza de las espadas, tengo mucho potencial. Ganaré. Los ojos de todos cambiaron. Los aprendices que perseguían objetivos más realistas deciden apuntar a algo más alto. El calor que irradiaba de sus cuerpos era incomparable al de antes. El invierno no parecía enfriar su furiosa voluntad. Y el más caliente entre ellos era el hijo mayor de la familia Joy. ¿Podré? Después del conflicto con Ilya Lindsay, se lo preguntó. ¿Era posible para él mantener sus palabras? Después de muchas deliberaciones, la conclusión a la que llegó fue. Vale la pena intentarlo. Después de la charla con Ian, cambió definitivamente. Su estrecho modo de pensar se había abierto y su rigidez se volvió flexible. Como resultado, fue capaz de asimilar los puntos fuertes de los demás a su alrededor. Incluso de la desagradable Judith. Estoy emocionado. Una sensación de lucha. De hecho, no le gustaban los refranes. Voluntad de ganar, espíritu de vencer o espíritu de lucha. Era porque pensaba que esa excitación solo perturbaría su cabeza fría y dificultaría su crecimiento eficiente. Pero ahora, no piensa así.
El poder explosivo de su pecho le impulsaba a conseguir algo. No quería ver el futuro, pero ya conocía los resultados. Brett. Esta parte de aquí. Bastardo. Peleemos. Señor Lloyd. ¿Qué hago en este caso? Brett Lloyd no fue el único que notó el cambio en su corazón. Incluso los aprendices a su alrededor notaron cómo Brett cambió. El Brett actual brillaba tanto que les impedía ver. De repente, muchos niños rodeaban a Brett. La situación era diferente con Ilia, un genio. A diferencia de ella, que construyó muros a su alrededor para seguir su propio camino, Brett abrazó a todos. Les ayudaba y recibía ayuda. El ambiente brillante y esperanzador seguía creciendo en toda la sala de la espada. Pasaron más de 2 meses. Brett reconoció su propio crecimiento. No está mal. La gente que no conocía la situación podría llamarlo arrogante. Pero eso no era cierto. El hijo mayor de la familia Lloyd conocía su posición y su esfuerzo. No había necesidad de rebajarse deliberadamente cuando sabe cuál es su posición. Por eso nunca pensó en desafiar a Ilia Lindsay. Porque ella estaba por encima de él, y esa fue la verdad que decidió aceptar. Pero ahora, quería dejar atrás ese pensamiento y probar su mano en una posición más alta. Nada está decidido. Incluso aquellos que fueron peores que yo pueden superarme. Judith, Irene Perreira también son más fuertes que yo. Cierto, él y todos ellos estaban por debajo de Ilia Lindsay porque así lo creían. Su cara llena de confianza parecía el sol. Obviamente. La luz no brillaba en todas partes. No importa lo brillante que sea el sol, siempre habrá sombras. Y siempre habrá quienes residan en las sombras. E Irene Perreira estaba allí. Después de los comentarios de Brett Lloyd, el interés que la gente tenía por Irene desapareció. Los aprendices lo excluyeron por completo de la competición. Con un potencial abrumador, nadie dudaba de su éxito. Sin embargo, era cierto que sus habilidades eran escasas. En caso de una batalla real, no sería capaz de derrotar a nadie de la clase B o superior. Incluso algunos de la clase C podrían vencer o perder ante él. Esa era su evaluación. En resumen, Irene era ahora reconocido y no reconocido al mismo tiempo. Su futuro era brillante, pero las habilidades que mostraba hacían que la luz se alejara. Gracias a eso, Irene Perreira era tratado como una persona solitaria. Que no se dejaba atrapar por la ardiente competencia. Pero estaba bien. Irene prefería este tipo de ambiente. No se dio cuenta de la danza de espadas de Ian. Incluso cuando redujo drásticamente el tiempo en que blandía la espada, se sentía cómodo. Aunque invirtiera su tiempo en una meditación sin sentido, no le importaba lo que ocurriera fuera. Nunca hubo un ambiente mejor para que se concentrara. En un ambiente tan tranquilo, Irene, que estaba tumbado en el banco, se levantó. Y recogió la espada. No tenía la intención de practicar de inmediato. Solo cambió su forma de meditar. Después de mantener la postura durante unos 30 minutos, abrió los ojos y asintió. Bien, esta es la correcta. Voz confiada. Era raro. Irene no era de los que tenían confianza. Nunca estaba seguro de nada. Para él, donde todo era desconocido, decir algo con firmeza significaba que estaba seguro. Se sentía bien. Irene pensó en silencio. Lo que quiero hacer es reproducir lo que vi en el sueño, el hombre de mis sueños. La vieja casa que vio en sus sueños, el pequeño patio y las escasas hierbas que crecían fuera, el viento que soplaba, todo parecía importante, por lo que pensó que tumbarse sería la posición adecuada para meditar. Pero eso no estaba bien. Lo único que quería era parecerse al hombre, a la espada del hombre perfecto que entrenaba todos los días. Si era así, tenía que fijarse también en la postura del hombre. Meditar mientras sostenía la espada era la opción correcta. Sin embargo, eso solo no lo completaría todo. Necesito algo más. La dirección que tomaba era la correcta. Pero eso no parecía suficiente. Sentía que había algo más que debía hacer. Por supuesto, no hay nada que ganar pensando en ello. Si golpeaba apresuradamente la puerta cerrada en su camino, solo se lastimaría las manos. Irene, que abandonó su obsesión, volvió a levantar su espada. Y fue en el momento en que estaba a punto de volver a la meditación. ¿Qué? ¿Meditando de nuevo? El chico abrió los ojos ante la voz que venía de atrás. Mirando la cara de la persona que le impedía entrenar, Irene habló con voz tranquila. Capítulo 30. Judith. ¿Por qué lo preguntas? ¿Es raro que te hable? No, no quería decir eso. Solo he preguntado. Sabiendo que tengo una personalidad desagradable, siempre reaccionas con seriedad. Es curioso. Insatisfecha, Judith siguió refunfuñando. Por supuesto, eso no era todo. Se acercó y señaló el banco. ¿Quieres hablar conmigo un momento? No estaba libre. Pero tampoco estaba ocupado.
Además, era la primera vez que Judith le pedía hablar con él, así que no quería negarse por curiosidad. Irene asintió y se sentó en el banco. Judith se sentó a su lado. Durante un minuto, la chica que miraba al cielo nocturno sin decir nada, habló. ¿Estás totalmente preparado? ¿Eh? ¿Listos? Sí, para la evaluación final. Queda menos de una semana, ¿podría hablar de otra cosa que no sea eso? Ah, para ser sincero, no era consciente de ello. Sabía lo importante que era la evaluación final. El resultado de la evaluación determinaría si sus esfuerzos del último año darían sus frutos o serían en vano. Sin embargo, había algo más preocupante para Irene. Bueno, estoy trabajando duro. Por supuesto, no era tan estúpida como para decirlo en voz alta como Irene. No tengo fuerzas para responder a eso. HMM. Bueno, siempre actúas así. ¿Y tú? ¿Confiada? Esta vez, Irene preguntó a Judith, lo que trajo consigo preguntas. ¿Confiada en qué? De quedarte por aquí. Supongo que esa pregunta es natural que se haga. Aparte de eso, Ilia, deberías preguntar si puedo vencer a esa asquerosa bruja. ¿Se puede lograr eso? Judith dijo el nombre de Ilia como si el solo hecho de decir su nombre pudiera ser un mal presagio para ella. Irene sabía que los demás la odiaban, pero eso no cambiaba el hecho de que ella es la primera y más preciada que le ayudó. Pero para Judith, Ilia era una bruja asquerosa. Contestó con voz quejumbrosa. Por supuesto, trabajé mucho. No, no solo trabajé duro. Puedo ganar. Bueno, ganaré. De acuerdo. ¿Qué? Responde un poco más. ¿Cómo? Ja, basta. Realmente eres un tipo aburrido, hombre. Lo siento. Con la disculpa del chico, se hizo el silencio entre los dos. Judith pateaba en silencio el suelo con sus pies, e Irene jugaba tímidamente con los suyos. Fue la chica pelirroja quien habló primero. Yo también lo siento. Las palabras que salieron de su boca eran disculpas. Intrigado, Irene no pudo ni siquiera contestar. ¿Judith se estaba disculpando? No, ¿de qué tenía que disculparse? El chico se quedó con la mirada perdida y Judith siguió hablando con la cabeza gacha. No he prestado mucha atención. Al principio, estuvimos practicando entre nosotros, y luego nos ayudamos con nuestros movimientos torpes. Después de la danza de la espada del maestro de la escuela, parece que apenas te presté atención. Lo siento. No, no hay ninguna necesidad de sentirlo. Soy huérfana. Un comentario improvisado. Irene se quedó en silencio. Él también había perdido a su madre, pero no tenía ni idea de cómo reaccionar ante las palabras de Judith. Como si no esperara una respuesta, continuó. No espero que te apiades de mí, es solo que, como era una niña que vivía sola, lo único que podía hacer era hurtar y robar en tiendas, y como vivía todos los días así, y con los adultos actuando igual que yo, no podía. De todos modos, por eso nunca agradecí a la gente, ni a ti tampoco. Por eso no pude darte las gracias ni siquiera cuando me salvaste en la evaluación intermedia. De hecho, incluso ahora, no puedo decirlo. Bueno. Así que, en lugar de eso, pensé en hacer esto y aquello, para ayudarte y pagar mi deuda, pero cuando entré en razón, pasó todo. Así que, lo siento. Judith exhaló. Tal vez se sintió aliviada. Su expresión no parecía tan rígida como cuando vino por primera vez. A Irene no se le ocurrió qué decir, así que se limitó a mirar fijamente la cara de la otra persona. Gracias a eso, cuando Judith se volvió, sus ojos se encontraron con los de Irene. Y volvió a hablar. Quédate por aquí. Quédate por aquí, la evaluación final. Quédate por aquí y entra formalmente en la escuela de espadachines Crono y conviértete en un aprendiz oficial. Te ayudaré adecuadamente e incluso con más fuerza que antes para que no te sientas perdido, así que quédate por aquí. ¿Entendido? Irene asintió con la cabeza. Al ver eso, Judith sonrió y se levantó de su asiento. Y le dio una palmadita en la espalda al chico. Entonces, esta no irá. Haz lo mejor que puedas. Diciendo esas palabras, Judith desapareció sin mirar atrás. El cabello rojo se agitó mientras se alejaba. Irene la miró durante mucho tiempo y luego bajó la mirada. Por mucho que se devanara los sesos, no entendía por qué Judith tenía que disculparse con él. El que debía disculparse era él. Durante los 2 últimos meses, no me he preocupado por nadie. Aunque decía que descuidaba a Irene, Judith se aseguraba de visitarlo una vez por semana. No era tan amable con todos. Brett Lloyd le daba muchos consejos, y después de entregarle el regalo, también Ilia Lindsay empezó a ocuparse de él de nuevo.
Aunque la frecuencia con la que estaban juntos había disminuido, habían vuelto a hablar. Por otro lado, estaba lejos de ellos debido a mis acciones. Sí, así es. Solo se concentraba en sus sueños. Estaba tan enterrado en las espadas del hombre que no prestaba atención a su entorno. No era algo malo. Aún así, hizo lo posible por acercarse al misterioso hombre. Aparte de eso, el sentimiento de remordimiento hacia Judith comenzó a aumentar. Ella se disculpó, no tiene sentido. Más bien, era él quien tenía deudas que pagar. Recibió mucho de Ilya, Brett y Judith. En cambio, él no dio nada. Ni siquiera podía dar su tiempo a ellos. Y la evaluación final era en 2 semanas. Irene sintió pesar. No, no es demasiado tarde. Sí, es cierto. No era demasiado tarde. Si suspendía en la evaluación final, era el fin, pero era otra historia si aprobaba. Como dijo Judith, si todos entraban formalmente en la escuela, sus relaciones durarían más tiempo. Podría dedicar tiempo en el futuro a intentar compensar las veces que los había descuidado. Finalmente se sintió aliviado, y Irene sonrió. Interesante. El chico cerró los ojos y miró su pasado. Se encerró en su habitación toda su vida. Hubo un tiempo en el que la alegría, la ira y la tristeza se cubrían de depresión y letargo. Sin embargo, en la escuela, el chico había cambiado. Incluso él mismo se asombraba de sus cambios. Cuando rescató a Judith de ahogarse, cuando le dio el regalo a Ilya, y cuando se plantó orgulloso frente a Brett, que le pidió un duelo, cada vez, sintió una sensación desconocida y extraña al darse cuenta de que podía hacer esas cosas, emociones que nunca había sentido. El último año había sido el tiempo en el que Irene llegó a conocerse a sí mismo. A conocerse. Su corazón. Era extraño, pero no se sentía mal. El chico que solía vivir como un perezoso, sin darse cuenta del tiempo que perdía. Pero era solo por un tiempo. Con ese pensamiento, se puso en pie de un salto. ¡Tac! Sostuvo la espada de madera que había colocado en el banco. Caminando hacia el centro de la sala donde normalmente entrenaba. Respirando después de tomar la posición. Y lo que le faltaba, tenía que perseguir lo que le faltaba. No es solo cuestión de imitar la postura. Sí, es cierto. No era solo la postura lo que importaba. Lo que había en la postura y la acción era más importante. Al darse cuenta de ello, el chico cerró los ojos y comenzó a meditar. El frío viento del atardecer le pasó por las orejas, pero el chico no se movió y mantuvo su postura. He vuelto. De acuerdo. ¿No me preguntarás si le irá bien? Le irá bien. Te lo dije antes, es un tipo fuerte. Incluso si dejamos de cuidarlo. Eres muy malo con las palabras. ¿Todos los nobles se comportan así de tacaños? El hijo mayor de la familia Lloyd es educado desde pequeño en modales y cultura. Entonces, ¿por qué eres así? Si todos los que ves parecen tacaños, entonces el problema no es la gente sino tú. Tú eres la que necesita corrección. Estás diciendo que no he sido educada, ¿verdad? Sí, empecemos. Brett Lloyd levantó su espada. Y entonces todo cambió. Una esfera de agua muy densa. Parecía que el cuerpo del chico estaba fuertemente envuelto en ella. No se veía ni un solo hueco. Judith sonrió ante el espectáculo. Esto siempre es divertido de ver. Brett y Judith decidieron unir fuerzas en la evaluación final. Pensaron que podrían ayudarse mutuamente a mejorar sus habilidades y que eran compañeras idóneas. De hecho, los instructores también parecían estar contentos. Pero Judith sabía una cosa. Que su yo actual no era lo suficientemente capaz como para ser llamada rival de Brett. Ilya puede ganar, pero este tipo. Ella lo conocía mejor ya que pasó mucho tiempo con él. Este tipo es un monstruo. Su destreza con la espada no mostraba lagunas, y ella no podía ni imaginar cómo se podía romper la impresionante postura de Brett. Por ahora, eso era todo. Después de convertirme en un aprendiz formal, ganaré. Ilya Lindsay. Brett Lloyd también. Sublimando la ardiente frustración en espíritu de lucha, Judith levantó su espada. Finalmente, se desarrolló una lucha que recordaba a una batalla real. No eran solo ellos dos. La evaluación final no estaba lejos, la energía aguda permanecía en los ojos de cada uno de los futuros aprendices que se reunían en la sala. Wake. Swash. HMPH. Ja, ja. Esto era algo que no se podía ver durante la evaluación intermedia. La realización de cada individuo los fortaleció. A los ojos de Ian y de los instructores que observaban desde lejos, sus expectativas no podían ocultarse. 2 semanas después. Para la admisión oficial de la escuela de espadachines Crono, la evaluación final ha comenzado.